personas. Se irán incorporando a lo largo de la jornada más compañeros y compañeras que, que han manifestado su idea de querer participar en esta jornada. Soy Joaquín Díaz, el presidente de la Federación Española de Psicología del Deporte, y quiero pues, daros la bienvenida a esta actividad que no pretende ser un sucedáneo del Congreso, sino simplemente mantenernos en contacto, mantenernos activos, porque precisamente hoy sería la clausura del 17 Congreso que hubiéramos celebrado aquí en Cantabria, pero por motivos que todos conocéis, pues no se ha podido celebrar. Y os emplazamos, pues yo creo que para marzo del 22, donde ya nos imaginamos que la situación sea más liviana, pues podamos juntarnos todos. Los congresos lo que tienen es ese lugar de encuentro, de unión y de compartir todos juntos, y no a través de estas pantallas que, aunque son muy prácticas, son muy poco empáticas y muy poco amables para estas cosas. Daros la bienvenida en nombre de la Junta Directiva de la Federación Española de Psicología del Deporte, y sobre todo pues agradeceros muchísimo pues vuestro interés en seguir mejorando, en seguir aprendiendo, en seguir compartiendo experiencias, ¿no? En esta jornada que se ha titulado Miedos de los psicólogos y las psicólogas del deporte que están en el mundo aplicado ante pues, las intervenciones y el trabajo cotidiano, el trabajo de todos los días, ¿no? Lo que pretendemos pues, es compartir, comentar, debatir, exponer inquietudes que todos hemos tenido en el momento que hemos tenido que afrontar el trabajo con deportistas, con clubes, con escuelas, con niños, y entonces pues siempre hemos tenido dudas de algunas situaciones de no saber muy bien cómo afrontarlo, y que generalmente pues estas situaciones no se debaten en los congresos, y a veces pues se tienen un poquito ocultas. Entonces abrirse un poquitín a estas situaciones yo creo que nos puede venir muy bien a todos. Por mi parte, agradecer a los ponentes que se han prestado a este trabajo, como son Laura Suárez, Jaume Martí, David Peris y Pablo y Rosana Llames, a la cual saludo desde aquí, que está muy lejos, allá en Sevilla, no puede ir a su Asturias natal, y a Pablo del Río. Pero Pablo del Río, un problema personal de última hora, pues le ha impedido estar aquí con nosotros. No sé si en algún momento podrá incorporarse, pero lamentaba mucho, dice, me da mucha rabia porque me hubiera gustado muchísimo estar, es un hombre que tiene mucha experiencia, pero bueno, le damos también las gracias y esperamos que igual en algún momento, si esa situación personal se lo permite, pues que se incorpore, ¿no? Por mi parte, nada más, dar la palabra ya a Jaume Martí. Yo creo que la forma de trabajo pues va a ser que entre los cuatro ponentes, Laura Sánchez, Rosana Llames, David Peris y Jaume Martí, pues hagan un debate entre ellos, y yo creo que es importante la participación de todos vosotros, compartiendo experiencias, criticando, exponiendo ideas, y para ello pues tenéis el chat donde Pablo Jodrá y Félix Arbinaga pues irán recogiendo vuestras aportaciones, y si en algún momento podemos dar la palabra, cosa que es bastante difícil por el número de participantes que estamos, pues os daría la palabra, pero si no, mejor pues a partir de escribiendo en el chat. Yo creo que sería un buen método de trabajo. Lo que sí os pedimos, no sé si se hará desde la administración, es desactivar los audios. Se pueden mantener los vídeos, pero desactivar los audios por el ruido que pueda haber. Somos muchos en la jornada, en la sesión, y entonces esto distorsiona bastante. Así que muchísimas gracias de corazón a todos los que habéis participado, que disfrutemos de esta jornada, que aprendamos y que entre todos pues sigamos manteniendo activa la antorcha de la psicología del deporte, y que siempre sigamos creciendo. En nombre de la Federación Española, muchísimas gracias, muchísimas por vuestra participación. Y ya sin más, pues le paso la palabra a Jaume Martí. Pues muchas gracias, Joaquín, por la presentación.
Y bueno, vamos a iniciar esta pequeña mesa o conversación entre nosotros, ¿no? Es curioso porque cuando planteamos al principio el tema, que eran los miedos del psicólogo y de la psicóloga del deporte, algunas personas me decían, qué interesante, ¿no? Hablar de los miedos, de cómo trabajamos los miedos de los deportistas. Y digo, no, perdona, estamos hablando de nuestros miedos como profesionales. Algunos de nosotros pues ya tenemos unos años de trabajo, otros pues son más jóvenes y tienen menos años, pero yo creo que es un tema que nos afecta a todos, porque yo soy el primero en reconocer que he tenido mis miedos y que todavía los sigo teniendo, ¿no? Según qué circunstancias. Y también es verdad que cuando estamos hablando de miedos no estamos hablando de pánico, ¿eh? Estamos hablando de dudas, estamos hablando de incertidumbre, estamos hablando de aquellas cosas que a lo mejor en un principio creemos que no podemos controlar del todo bien. Por lo tanto, no se va a tratar de una mesa con ponencias, con PowerPoints ni nada de esto, sino ya le hemos hablado un poco nosotros, sino de compartir nuestras experiencias, de hacer un poco de debate y también invitaros a todos vosotros a dar vuestras reflexiones o preguntas o dudas o lo que queráis. De momento a través del chat, depende del número de gente que seáis. Y en fin, tampoco quiero hacer yo de moderador. Va a ser una cosa rara, no lo sé, pero a ver qué tal sale. Seremos los cuatro, Laura Suárez, Rosana Llanes, David Peris y un servidor. No sé. ¿Alguien quiere empezar? ¿Alguien quiere comentar primero lo suyo? Sí, bueno, si me permites a mí, bueno, gracias a todos. Es un placer estar aquí y poder compartir momentos con todos vosotros. Perdona, David, perdona. Estamos grabando la sesión. Eso te iba a decir. Gracias. Por eso lo he dicho, porque yo creo que vale la pena que estas cosas que vamos a comentar pues queden un poco para la posteridad de alguna manera, ¿no? Porque nos puede ayudar a todos, ¿no? A ver, yo, tomando como la idea que cogía Jaume, yo creo que al final los que somos del campo aplicado y nos encanta el deporte y nos encanta la psicología, lo que realmente queremos es ayudar a que ese deportista o esa deportista funcione de la mejor manera posible, ¿no? Y yo diría que para mí ese es el principal miedo, la principal incertidumbre, es decir, ¿voy a ser yo capaz de darle a esta persona aquello que realmente necesita? Yo como ejemplo diría que el otro día estuve con una deportista que contacta conmigo por una serie de cosas y me dice, mira, a mí lo que me falta, junto con el entrenador, me dice, a mí lo que me falta es un psicólogo, ¿no? Y con el psicólogo seguro que voy a ganar. Y yo digo, uff, ya estamos, ¿no? Bueno, mira, con el psicólogo, seguro que con el psicólogo no vas a ganar, porque el psicólogo no juega, ¿no? El psicólogo lo que puede hacer es ayudarte a funcionar mejor y eso te va a acercar más a la victoria. Pero bueno, yo cada vez que trabajo con un deportista me pasa un poco eso, es decir, voy a ser capaz de darle a este deportista lo que realmente necesita, el poder detectar esas necesidades y esa herramienta única para esa persona para que funcione mejor. Bueno, yo empezaría un poco por ahí si queréis y bueno, vamos, seguimos comentando, ¿no? Porque anécdotas hay unas cuantas en este sentido. Pues te cojo la palabra, David. Un poco, yo me había, cuando Jaume me llamaron de la federación, me preparé un poco una lista recordando, ¿no? De decir, ¿a qué le tenemos miedo, ¿no? ¿Qué era lo que nos daba miedo? Y el primero que tengo puesto es precisamente ese, miedo a perder, porque claro, el deportista viene y nos pide, contigo voy a ganar, y nosotros tenemos muy claro que no estamos aquí para que el deportista gane. Pero cuando el deportista está compitiendo, yo creo que sí que tenemos miedo a que pierda, porque después nos viene detrás, ¿no? Si me permitís, hago un pequeño esquema de cosas que había notado para dejar encima de la mesa, ¿no? Yo creo que miedo a que se entienda nuestro trabajo, que muchas veces, por más que nos empeñamos en explicarlo, y no sé si siempre llega. A mí me pasó con gente cuando, bueno, a lo largo de los años, porque somos de los dinosaurios, como dice Jaume, que llevamos muchos años en esto, que sí que veo en la gente que empieza es el miedo a repetir ejercicios, curiosamente, a diferencia de lo que puede ser el preparador físico. Entonces, si hoy hice esto, mañana tengo que hacer otra cosa distinta y pasa otra.
Y dices, no, es que tienes que hacer 17 veces la misma cosa porque tienes que entrenarlos, ¿no? Miedo a parecer un aficionado, que yo creo que a veces, vamos, yo eso no porque no era especialmente forofa, pero sí que vi muchos psicólogos que creo que deberían de tener miedo a parecer un aficionado. El psicólogo no puede ser un aficionado, pero claro, si nos ponemos en nuestro rol de no emocionales, entonces entra el miedo de, y es que parece que esto no va conmigo, ¿no? El deportista está súper con las emociones y nosotros ahí impertérritos, sin pestañear, que el deportista no aplique lo entrenado. Ese sí lo viví muchas veces, que es tú entrenas y llegas a la competición y dices, por favor, ¿por qué no lo está haciendo? Que, claro, siempre es que hice mal, que no soy capaz de que en competición lo repita. La valoración posterior que se hace de nuestro trabajo, porque el día antes siempre está el equipo preparadísimo, entrenaron muy bien, está todo muy bien, y en el momento que se pierde, faltó concentración, faltó motivación y entonces se nos cae a nosotros todo encima. La valoración siempre es psicológica. Una cosa que comentábamos antes, que es cuando no conoces el deporte. Dices, madre mía, ¿por dónde empiezo? Si no me sé su lenguaje, no me sé... Una cosa que entre profesionales siempre hablamos, que es el miedo a cobrar, a cómo cobrar, a qué cobramos, a qué se cobra, a cómo se cobra. Y yo añadiría uno muy personal porque me peleé mucho con ellos, que es el miedo a los padres. Y ahí dejo una lista abierta al coloquio. Pues yo recojo el testigo, Rosana, si os parece, para explicar un poco cómo me lo tomé yo cuando me llamaron para participar en esta mesa. En un primer momento y de manera impulsiva me pareció interesantísimo, lluvia de ideas, un montón de ideas puestas en la mesa, y cuando llegó el momento real de enfrentarme al papel, voy a hacer esta lluvia de ideas, voy a trasladarlo, pues de repente el papel estaba en blanco y digo, ¿y todo lo que tenía escrito? ¿Dónde está ahora que me tengo que exponer, que tengo que recoger todo lo que pienso y compartirlo en un grupo de 200 personas, mi experiencia? Entonces ahí fue cuando empecé a pensar, quizá por eso recogía el testigo, de seré capaz de darle lo que necesita el deportista. Pienso lo mismo, seré capaz de darle lo que necesita esta mesa. Entonces, lo primero que pensé fue qué puedo aportar yo en una mesa donde hay todo eminencias de la psicología del deporte. Pues quizá mi propia experiencia, que será diferente a la del resto, y a lo mejor, sin querer representar a nadie, pero ese punto de vista de las nuevas generaciones que venimos de la psicología del deporte y que tengo mucha curiosidad de resolver si los miedos, por ejemplo, que tengo yo ahora mismo, son los mismos pues que tenéis vosotros, o algunos se mantienen u otros se van modificando. Entonces, un poco cómo inicié yo. Y lo que has comentado, este último caso de las familias o de los padres, para mí es uno de los miedos principales que salió. Y es que, no sé si exactamente esto, pero a mí una de las cosas que me cuestiono mucho y que me he enfrentado a esto es si los objetivos que tiene la persona que nos contacta son éticamente compartidos por mí también. ¿A qué me refiero? Cuando te contacta una familia que le interesa el alto rendimiento, le interesa que su hijo sea X, pero a lo mejor a nivel valores o a nivel personal no estoy de acuerdo en trabajar de esta manera. Y pongo un ejemplo, por ejemplo, cuando viene un padre, yo pongo dos que he vivido. He tenido en fútbol el padre que su hijo quiere que sea Messi y quiere un alto rendimiento, y el niño que me comenta, Laura, yo quiero dejar el fútbol. Esto lo he tenido igual en natación sincronizada, en artística, natación artística, cuando una niña de 10, 11, 12 años viene con ansiedad, incluso ataques de pánico, cosas que ya que no corresponden o no pertocan a su edad, me dice, yo no quiero ir más a entrenar, pero los padres me comentan o las familias me comentan que es que le da pena que su hija deje el deporte, o es que es tan buena que podría llegar ahí. ¿Cuál es mi miedo aquí o la duda? O la toma de decisión. ¿Hago caso a la persona que me paga y fuerzo a este niño o esta niña, o trato de
que se mantenga en el deporte. Yo tengo clara la respuesta, pero lanzo ahí como un poco a lo mejor la duda. O por otro lado, ayudo a este niño a que gestione de esta manera lo que le está pasando, incluso a que deje el deporte o cambie de deporte, asumiendo que para esa familia sería una pésima psicóloga del deporte y no he conseguido el objetivo que se habían planteado. Entonces, con este ejemplo, no sé qué piensan los compañeros. Bueno, yo de hecho es que toda la lista que habéis expuesto aquí, yo la he ido aquí recogiendo y yo coincido también, o sea, tarde o temprano pasas por toda esta lista, ¿no? Mira, yo una vez oí decir a Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City, que él empezó a ser buen entrenador cuando perdió el miedo a que lo echaran. Y yo recogí esa frase porque sí que es verdad que cuando empiezas a trabajar como psicólogo del deporte, y más cuando eres autónomo, que trabajas por tu cuenta y que dependes de los clientes que tienes. Otra cosa a lo mejor es trabajar en un centro de alto rendimiento y tal, que tienes una nómina, que tienes asegurados los ingresos, pero cuando trabajas por tu cuenta vives de tus clientes, ¿no? Y sí que es verdad que al principio tienes miedo a perderlos. Y yo creo que ese miedo hay que perderlo por parte de uno. Porque en el momento que lo pierdes te empiezas a centrar realmente en la persona y la motivación es otra. ¿eh? Os lo digo porque yo he pasado por ahí y el día que oí esa frase de decir cuando pierdas el miedo a perder el cliente, ese día te va a ir mejor. Y es verdad. Eso yo creo que hay que asumirlo, ¿no? Un poco que forma parte también de la vida profesional, que los clientes se te vayan. Y además en el mundo del deporte ya sabéis que hay una vida, ¿no? Una vida en la cual el deportista deja de ser deportista, depende del ámbito del deporte en donde trabajes, porque puedes trabajar en iniciación, puedes trabajar en formación, puedes trabajar en muchos ámbitos, ¿no? Pero si hablamos del deporte de alto rendimiento, pues ahí hay una vida, eso es lógico, ¿no? Y otro miedo que suelo tener es cuando se me convierte en una demanda clínica. Yo soy psicólogo clínico, me licencié como psicólogo clínico, he hecho clínica en mi momento, pero yo quiero hacer ahora, yo quiero ser psicólogo del deporte, quiero dedicarme solo al deporte, ¿no? Y os explicaré un caso que me pasó y que me ha pasado más de una vez. Por ejemplo, pues un padre de un niño de unos 14 años que juega al tenis, que te hace la demanda, un poco lo que decía Laura, ¿no? Diferenciar entre cliente y usuario. El cliente de alguna manera es el que te paga y el usuario es con quien trabajas. Y en este caso, pues el padre era el cliente, que es el que pagaba. Dice, mira, que mi niño juega muy bien al tenis, que no sé qué, que es físicamente bien, tácticamente bien, técnicamente bien, y queremos trabajar el tema este psicológico para acabar de hacerlo bien. Digo, bueno, pues que venga el niño, hablo con él y tal. Y cuando me encuentro a solas con el niño, me dice, oye, mira, te voy a decir la verdad. Ah, no, perdón, el psicólogo lo había pedido el niño para trabajar. Oye, que quiero trabajar el tema de psicología del deporte. Pues el padre buscó, me encontró y me lo envió. Y cuando estoy hablando con el niño, el primer día, primer momento, lo primero que me dice dice, oye, mira, lo primero que te quiero decir es que a mí no me hace falta ningún psicólogo del deporte. Yo el tenis para mí es una afición, yo me lo paso muy bien y tal. El problema es que tengo follones en casa, mis padres se pelean cada día. Esto me angustia y tal, y quería ir a hablar con un psicólogo, pero no le iba a decir a mis padres que quería un psicólogo para tratar los problemas que ellos tenían. Entonces, ¿qué pasa? Ahí te encuentras con un niño con una demanda clínica o de terapia familiar, casi yo diría, en un ámbito que dices, es que yo no quiero entrar ahí. Y te sientes un poco atrapado, porque ¿qué le digo yo al padre? Si lo derivo a un psicólogo o una psicóloga clínica, hay que dar una explicación. Y al final le tienes que dar recursos a ese niño pues para afrontar este tema, ¿no? Pero ya no estás haciendo el trabajo que querías hacer, de alguna manera. ¿eh? Bueno, este es lo planteo como un caso en el cual a veces te encuentras, ¿no? Yo si, por ejemplo, es un deportista que llevas habitualmente y ves que hay una deriva más clínica, como un trastorno obsesivo-compulsivo, un trastorno de conducta alimentaria, etcétera, pues nosotros aquí, bueno, aprovecho en Psicosport, que Laura también forma parte del grupo, ya tenemos también psicólogos clínicos o psicólogas clínicas que los derivamos ahí. Pero ya es otra historia, porque ahí ya queda claro. Pero es cuando queda en ese secretismo, ¿no? de tu cliente. Luego, recuerdo un caso hace muchísimo tiempo, pero que también me ha hecho plantear mucho las cosas, de una tenista con 18 años recién cumplidos, que un día me confiesa que su entrenador, con 40 y pico de años, casado y con familia, había abusado de ella y que se había ido a la cama con ella. Y, ostras, claro, y te lo cuenta así en plan confidencial, ¿no? Y dices,
¿Qué hago? Se lo digo al padre, que era el que me pagaba, ¿qué hago? O sea, es que no sabes qué hacer, te encuentras, lo denuncio, no lo denuncio. Es mayor de edad ella, tenía ya 18 años, pero me contó que eso le pasó, ya llevaba un año con 17. En fin, este es otro agobio que dices, ostras, no sé qué hacer, ¿vale? Luego me enteré que era mentira. Era mentira. Era porque se quería echar de encima al entrenador y no sabía cómo hacerlo y se le ocurrió pues decirme esto, a ver si yo podía presionar a alguien para que ese entrenador lo echaran, ¿no? A mí estas cosas me dan miedo, os lo digo sinceramente, porque te puedes meter en un fregado que no sabes ni por dónde salir después, ¿no? Entonces, yo creo que son estos temas. Yo también pienso que los psicólogos del deporte, depende del ámbito, pero si hablamos de alto rendimiento, somos psicólogos del rendimiento. En una ocasión me viene un cirujano, no es del deporte, pero es un cirujano que trabaja con pacientes y quería que le enseñara técnicas de concentración, de atención para hacer bien su trabajo. Y piensas, dices, ostras, es que este tío está jugando con la vida de alguien. Y un poco lo que decía Rosana, espero hacerlo muy bien. Pero vamos, la responsabilidad no es mía directamente, es él el que está operando. Es decir, yo creo que se te van sumando cosas. También es verdad que a lo largo de los años te van apareciendo situaciones que no te esperas. Y bueno, no sé, era compartir un poco también lo que habíais compartido vosotros y no sé si tenéis, yo ahora me estaba planteando qué recursos tenemos, ¿no? A lo mejor para afrontar todo esto. Yo, por ejemplo, lo que os he dicho de los clientes, perder el miedo a perderlos. Y no los pierdes, curiosamente, ¿eh? En ese momento ya te los consolidas más. Sí, yo lo que decías tú, Jaume, yo creo que al final estamos intentando que nuestros deportistas tengan un enfoque motivacional orientado a la tarea y a veces nos enfocamos al resultado, ¿no? Y eso hace que funcionemos peor. Yo creo que lo que has comentado nos pasa a todos, es decir, tienes un deportista de élite, nos ha pasado, el primero que tienes, dices, hostia, qué bien, ¿no? Estoy aquí, tengo la gran oportunidad de mi vida y hay un momento que dejas de trabajar, porque es que vas a dejar de trabajar con ese deportista en algún momento, más pronto o más tarde. Pero no es la gran oportunidad, hay más oportunidades, mejores o peores, pero las hay. Pero si al final en esa oportunidad no haces bien lo que toca, pues estás perdiendo opciones a seguir con eso. A mí, por ejemplo, a mí me han echado de 2 equipos de fútbol, pero como psicólogo, pero como también echan al entrenador. Y yo la primera vez que me echaron, digo, joder, otra vez he perdido la gran opción, no sé qué. Y hay otro psicólogo que me dijo una vez, mira, si quieres estar en el mundo del fútbol, te tienes que acostumbrar a que te pueden echar, porque echan a entrenadores, echan a preparadores físicos, echan a jugadores. Y si tú no eres capaz de estar ahí así y asumirlo, pues no vas a poder estar. Y bueno, son cosas que están ahí y al final se trata de que buscar la manera de que nosotros estemos bien como profesionales de la psicología, porque si no, no podemos hacer bien nuestro trabajo. Yo recuerdo que el peor mes de mi vida que pasé a nivel profesional y bueno, personal a lo mejor también, fue el año en que yo estaba en el Valencia, que era el club que siempre había querido estar, que tal, y hicimos un gran trabajo, pero el último mes había una gran incertidumbre y yo lo pasé fatal, me acuerdo. Y mi rendimiento como psicólogo no fue el mejor que podía ser, pero es que lo pasaba mal yo y lo pasaba también la gente que estaba a mi alrededor, entrenadores, el equipo que entramos en ese año, ¿no? Claro, ¿cómo manejas eso? ¿O somos capaces de manejar eso o estamos perjudicando a nuestro trabajo realmente? Y no hay nadie que cuide al psicólogo. ¿Quién nos cuida? A no ser que cojas el teléfono a un amiguete, oye, mira, que me está pasando esto, que eso yo lo he hecho, tengo gente de confianza que al final te pasa alguna cosa de estas, joder, esto no sé qué, no sé cómo meterlo, me están metiendo presión por todos lados, claro. Tú como psicólogo y quieres buscar el máximo rendimiento de la persona que tienes delante, quieres buscar, lo que decía Jaume ahora, el mantenerte en esa situación porque te encanta el deporte, te encanta esa situación, crees que puedes aportar mucho y te ha costado mucho llegar ahí seguramente. Pero tienes que darle la vuelta, igual que el deportista ese que le dices, oye, céntrate en tu trabajo, haz tu trabajo, mira a ver qué puedes controlar, lo que puedes controlar lo haces, lo que no, bueno, vamos a dejarlo un poco de lado. Pero eso también nos toca a nosotros. El problema es que hay una gran parte que no controlamos, que es el funcionamiento del deportista, que es lo que decía Rosana, ¿no? Que tú lo tienes todo preparado, ¿no? Es así, lo tienes todo preparado, lo tienes claro, ves necesidades psicológicas, ves la competición, ves esto, lo hemos entrenado. Y estás viendo la competición y dices, me cago en la leche. Si lo hemos trabajado 1000 veces,
¿no? Y esa incertidumbre la tenemos ahí y tenemos que manejarla. Y estar fuera en la grada, con cara de póker si es posible, porque sabes que a lo mejor un mal gesto tuyo puede influir un montón en el deportista. Y todo eso lo tenemos que manejar. Yo a veces lo digo. Ahora cuando trabajo con un deportista que quiero verlo, digo, mira, yo voy a intentar estar en cara de póker, ¿eh? Yo sé, por dentro voy a estar como estar, pero voy a intentar estar. A ver si lo consigo. No, porque no es fácil. Y bueno, y al final se trata de eso, de buscar nuestro estado óptimo de funcionamiento para intentar darle a ese deportista lo mejor. Y bueno, yo puedo contar más situaciones que he tenido en ese sentido, ¿no? De deportistas que realmente tienen una gran necesidad y tú te la tienes que comer tú como psicólogo. Y es muy complicado eso, gestionar eso a nivel personal para poder darle a ese deportista lo mejor. Bueno, no sé, podemos seguir un poco por ahí, que yo creo que es interesante. Y a mí me apasiona porque tiene que ver con nuestro trabajo, por cómo nos autogestionamos para hacer bien nuestro trabajo. Es lo complicado. Yo creo que has dicho una cosa importante que es, me atrevería a decir, tener el psicólogo del psicólogo, ¿no? De alguna manera, nosotros procuramos trabajar en equipo siempre e incluso compartir los casos, sobre todo aquellos más difíciles, para oír otras opiniones y te sientes un poco apoyado y no te sientes solo. Bueno, no sé, Rosana, creo que ibas a decir algo, perdona. Sí, no, que en la línea de lo que estaba comentando David, nosotros tardamos tiempo en darnos cuenta de eso, ¿eh? Jesús y yo cuando estábamos en competición, llegaba un momento en el que dices, Jolín, porque claro, te lo decía, a ti es que te da igual que el resultado, a ti te da igual que ganemos, que perdamos, a ti te da igual cómo lo hagamos. Y entonces nos fuimos dando cuenta de que era importante decírselo a los deportistas. Entonces empezamos a integrar en el trabajo de entrenamiento cuál era nuestra actitud y por qué en competición, ¿no? O sea, yo por dentro no sabéis cómo estoy y estoy como vosotros o peor, porque es un poco el síndrome del padre en el parto, ¿no? La madre lo está pasando muy mal, pero el padre que encima no puede hacer nada, pues también toda esa ansiedad. Pues era un poco lo mismo, tú estás en la cancha o estás en el prado, en el fútbol, pero nosotros estamos en la grada, con lo cual la impotencia es mucho mayor, no puedes hacer nada y entonces lo que decía David, estás por dentro que te muerdes, pero les decíamos, pero por fuera yo mantengo el tipo, me vais a ver siempre, no vais a ver emocionabilidad, porque si yo pierdo los papeles, ¿qué va a pasar con vosotros? Estoy trabajando con vosotros esto, por lo tanto yo también me lo aplico. Es decir, trasladarles qué es lo que estamos haciendo nosotros, como persona, no como psicólogo, como persona, con nosotros mismos. Y eso funciona, a nosotros por lo menos. Y luego, lo que comentaba Laura antes, decía nuestros miedos y los vuestros, Laura. Probablemente tengáis más, no lo sé, pero yo por lo menos en mi trayectoria sí te puedo decir que cuando empezamos yo no tenía ningún miedo, pero es que era pura inconsciencia. Claro, como no había nada, hay que hacer esto y lo teníamos tan claro lo que había que hacer que allí nos metíamos con los futbolistas en el gimnasio a hacer relajaciones, a hacer visualizaciones, a gritar, a chillar, toda la prensa afuera cuando salíamos. ¿Pero qué estabais haciendo? Entrenando psicológicamente. Y a medida que va avanzando la psicología y que vas avanzando tú como profesional, yo creo que es cuando empiezan a entrarte cada vez más miedos. O sea, empiezas, ¿sabes? Pero al principio éramos vírgenes totalmente y entonces miedo ninguno, pero era pura inconsciencia. Es como la frase aquella que cuanto más sabes, menos sabes. Claro. Menos te das cuenta de lo que no sabes, ¿no? Y es verdad, sí, estoy de acuerdo. El síndrome de Dunning-Kruger, ¿no? Que se cumple aquí, ¿no? Sí. Pues agradezco esta reflexión también, Rosana, porque entonces, bueno, ver que tenemos miedo significa que estamos avanzando en nuestro trabajo. Entonces esto ya es algo positivo que recogemos hoy de aquí. Y en relación a lo que comentabais los tres, tanto Jaume, que quizá lanzó un poco más esto. Sí, cerrar micrófonos, por favor. Quique Andrés, cerrar el micrófono. Cuando una toma de decisión o una intervención quizás un poco más complicada o un asesoramiento, yo había apuntado aquí como miedo la soledad en la toma de decisión, lo que estabais comentando antes, a lo mejor que al principio quizá te crees que tienes que ser una superwoman, saberlo todo y no compartirlo, porque si lo compartes es que no tienes suficiente conocimiento. Yo no lo he vivido tanto por lo que ha dicho Jaume, que desde que empecé
he trabajado en equipo. Y esto para mí es una suerte, porque compartes grupo o equipo con personas de diferentes generaciones, maneras de trabajar, y esto para mí es de las cosas más enriquecedoras y quizá que más confianza y seguridad me ha dado, porque te enfrentas a cualquier tipo de trabajo no sola, sino con un grupo detrás, aunque tú seas la persona que da la cara. Y esto a mí en varias situaciones me ha ayudado mucho. Una situación, quizá la más complicada que tuve, de tener que elaborar un informe que no estaba del todo claro, lo que me presionaban un poco para que en el informe se escribieran una serie de cosas que yo consideraba que no había que escribir, y había un tira y afloja muy fuerte, quizá por parte de la familia, y el hecho de compartir esta decisión o elaborar este informe con el grupo, para mí fue una cura de ese miedo a lo mejor. Entonces esto, hablamos del miedo y hablamos quizá también de la solución. Y quizá lanzo otro, pero creo que todos están relacionados al final, que es cuando tienes una persona delante, un deportista delante, y yo tengo un miedo a veces que es el poder hacer transferencia de la propia experiencia vivida. ¿Por qué lo digo? Porque yo he sido deportista, he sido gimnasta, he competido a nivel nacional e internacional, y por suerte o por desgracia, alrededor de mi entorno y este contexto deportivo, he vivido muchos trastornos de conducta alimentaria. ¿Qué ocurre cuando me encuentro trabajando como psicóloga en un contexto parecido? A mí se me salta la alarma preventiva, incluso antes de que pudiera ocurrir nada relacionado con esto. Entonces ahí no sé si es un miedo, pero sí quizás es una cosa que a mí me genera un neguit, o que dicen aquí en Cataluña un malestar, o algo así, que es el realmente hacer el ejercicio de la escucha activa, de analizar exactamente en el momento que estás, independientemente de la experiencia vivida, y poder trasladarlo. Yo no sé si esto le pasa a alguien o únicamente a mí, o me he explicado correctamente como para que se pueda entender. Sí, sí. No, yo quiero añadir una cosa, Laura, ahora que has dicho esto del equipo, que el hecho de que seamos un equipo con gente, podríamos decir, ya de una cierta edad como yo, y gente joven como tú, también hace que los que, en mi caso, que cuanto más mayor te haces, más prudente eres, más tal y que cual, pero a mí también me gusta tener personas como tú al lado, porque rompes la barrera esa del atrevimiento, y a mí también me ayuda a ser valiente, no sé si me explico. Y yo creo que al final hay que buscar esa combinación, ¿no? Todos somos útiles y todos yo recomiendo a alguien que se dedique ahora a la psicología del deporte o que empiece, que procure hacer equipo, aunque sean... mira, con Rosana nos vemos una vez al año en un grupo que se llama Itaca, y allí también compartimos casos. Es decir, no hace falta que nos veamos cada día, ¿no? Hoy en día también con el Zoom. Es decir, que no veamos a nuestros compañeros de la psicología del deporte como competencia, sino como colaboradores. Yo creo que al final el deporte es tan grande que hay mercado para todos, ¿no? Y ahora se me ocurre otro miedo, y no sé si aquí estoy ahora planteando un debate, pero que es el tema del intrusismo. Más que miedo, me preocupa. Me preocupa porque se hace daño también a los deportistas. Y a veces nos meten a todos en el mismo saco, ¿no? En fin, no quiero abrir, no sé, a lo mejor estoy abriendo Si me permitís, un melón aquí ahora que no sé. Si me permitís algunas observaciones que han ido saliendo, sí, muy bien, interesantes. Estabais hablando, sabéis que yo no soy psicólogo del deporte, trabajo en ejercicio y salud, y vengo del campo clínico, también la vida ha sido profesional en el campo clínico, y estaba pensando en esos miedos que estáis planteando, en lo que son los modelos de Elix y de Beck, en las imposiciones que nos hacemos. Tengo que solucionar todo, yo debo ser competente, no puedo fallar, cuando eso no nos estamos ajustando a la realidad. Y esto lo señala José Luis Pardo, que hacía un comentario, que no sabemos todo. Como psicólogos del deporte, primero entiendo que tenéis que saber, y me atrevo a la osadía de hacer este comentario, es que en el mundo del deporte sabéis que esto es pasajero. Hoy estás y puedes estar años o puedes estar meses, pero como cualquier otro deportista. Y no siempre hay que cumplir, se intenta.
vais a hacer todo lo posible o hacemos todo lo posible por dar una respuesta, pero no tenemos la respuesta, no tenemos la varita mágica. Nos vamos a equivocar como se equivoca todo el mundo, ¿no? Y estaba pensando en los errores cognitivos que planteaban el sesgo cognitivo en la terapia de Ellis y de Beck. Y en el Cristian Fernández hacía un comentario en relación a esa soledad que estabais hablando, sobre que hablaba David. Decía que a él le habían preguntado deportistas, ¿no? ¿Y tú cómo estás? Porque siempre hablamos de mí como deportista, pero nunca hablamos de cómo estás tú. A ti siempre se te ve bien, o al menos eso parece, ¿no? Un poco la soledad, se habla de la soledad del portero, pues podemos hablar de la soledad del psicólogo y la psicóloga, ¿no? Y otro miedo que señalaba Rafael Morón era el miedo a no tener clientes desde la actividad privada, ¿no? Arranco y voy a tener clientes, ¿eh? Bueno, pues un poquito dar pistas para generar debate a partir de las ideas que se están planteando, ¿no? Gracias, Félix. Interesante. Os animo también al resto. Sí, yo, una cosa, lo que ha dicho Jaume, me interesa mucho lo del tema de intrusismo. Os cuento una anécdota. A mí me llaman de vez en cuando para televisión aquí autonómica y tal, y me llamaron un día para comentar sobre todo temas de fútbol y tal. Me llama para grabarme y cuando me entrevista, sabéis que una noticia de televisión dura un minuto y poco y tú sales 5 o 6 segundos, ¿no? Pero con lo que dices más o menos saca la noticia, bueno, y me dice, y me pregunta, ya, bueno, hablamos contigo como psicólogo, pero ¿y esto del coaching qué es? Esto del coaching, ¿no? Y claro, es lo que decía Jaume, ¿qué contestas? ¿Qué le dices? No sé, son cosas que yo creo que podríamos solucionar. Nosotros, bueno, desde nuestra posición en Valencia lo tenemos más o menos resuelto a nivel interno, pero el problema es cómo eso lo ve la gente al exterior. Es decir, yo ¿qué le digo yo a esta persona que puede coger y entrevistar a alguien? Me elige a mí como psicólogo, pero puedo entrevistar a alguien que no es psicólogo, que es coaching o que hace otra cosa, ¿no? Un poco, yo siempre cuando viene eso digo, a ver, ¿de qué manera lo digo? ¿Cómo lo digo? Al final, mi solución para ahí es el tema de, bueno, el coaching es una estrategia que puede estar dentro de la psicología y el profesional mental es el psicólogo. ¿Vale? Nosotros nos dedicamos a eso. Un entrenador puede aplicar coaching, pero desde su rol de entrenador. Bueno, no sé, esa cosa siempre está ahí, ¿no? Cómo defender nuestra profesión de manera aplicada y sin ser demasiado pedante ni, no sé, con las palabras justas. Es un poco la idea, ¿no? Cogiendo el tema que decía Jaume antes. Yo es que incluso, si me permitís añadir, es que yo no estoy en contra del coaching ni de los coach, ni muchísimo menos. Lo único que digo es que uno tiene que ser coach de lo que conoce, de su especialidad. Por ejemplo, un economista puede ser coach de economía. Un químico puede ser coach de química. Y un abogado puede ser coach de derecho, Sí, pero no de psicología. Porque yo no seré nunca coach de economía ni de la inmigración de no sé, de las ranas en los cursos medios de los ríos, por decir una tontería. Entonces, yo creo que se trata de ubicar a cada uno en su sitio, ¿no? Y precisamente uno de las personas que Félix ha comentado en el chat, que es el miedo a no encontrar clientes, y encima tenemos estos intrusismos, pues cada vez también tendremos más problemas. Pero también uno de nuestras, yo diría que obligaciones profesionales es aclarar todo esto también. Sí, estoy de acuerdo. Respecto al miedo de los clientes y enlazando con lo del principio de a quién tengo que satisfacer, al padre que paga o al deportista, yo creo que ahí lo más importante es dormir con la conciencia tranquila, es decir, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y lo que entiendo, porque es que además en el mundo del deporte que tenemos a los medios de comunicación ahí con nosotros, no es lo mismo la consulta privada donde tú tienes tus pacientes y no sale de ahí, que en el mundo del deporte, que es que tienes al periodista con la alcachofa continuamente, te la ponga o no te la ponga, porque si no te la pone ya hace un artículo y escribe sobre lo que se trabajó psicológicamente o no, ¿no? Entonces tenemos que intentar así, vamos, como los burros decimos en Asturias, ¿no? Con las orejeras y yo por lo menos creo que la única manera de defendernos moralmente nosotros y nuestra propia integridad emocional es
hacer lo que considero que tengo que hacer y no lo que alguien espera que haga el deportista, los directivos, los padres, sino ser coherentes con nuestro trabajo y con los valores de nuestro trabajo. Y ahí pueden tardar más, pueden tardar menos, pero al final, si trabajas bien, los pacientes acaban viniendo. Pero se te puede escapar uno, se puede, y si se va, se va. Un poco lo que decía David, a mí me marchó un futbolista de primera división, además, porque el padre decidió de buenas a primeras que había encontrado un coach. Bueno, pues se lo llevó a trabajar con un coach. Claro, me llamó el representante y me dijo, es que este siempre está igual, tal, porque, bueno, era de los de mi hijo va a ser Messi. Bueno, pues ¿qué vas a hacer? Pues nada, oye, que te vaya bien, que, quiero decir, no está en nuestra mano, entonces... Ya. En relación a esto y quizá a las 3 intervenciones que habéis hecho, voy a recoger una que en realidad era de las primeras que tenía apuntadas y no me ha parecido, pero a lo mejor ahora la lanzo, un miedo y aquí a lo mejor la gente más joven que está estudiando, que estamos empezando, se siente reflejado. Y el miedo o la pregunta es, ¿voy a poder vivir de esto? ¿Va a poder ser esta mi profesión? ¿Por qué lo lanzo esto? Pues porque creo que diré algunas frases que todos escuchamos, o algunos clubes no tienen dinero o no lo tienen para invertir en psicología, el tema del intrusismo profesional o que ha sacado también ya, como ya ha comentado David. Estamos dando el valor o valorando o vendiendo suficientemente bien nuestra profesión. Los precios que veía ahora en el chat también, creo que era Vicens, que comentaba los precios de si hacemos a nivel privado son adecuados o no. Entonces, a lo largo de esta conversación, pues habéis dicho algunas pistas como abandona tener miedo a perder a los clientes. Esa frase me recordó una que decía Pep Marí de mi trabajo es quedarme sin trabajo. Es decir, darles la autonomía de que ya ellos funcionen sin necesidad y sin dependencia de mi propia figura. Pero bueno, estas preguntas que se me hacen o que me hago yo sola, creo que incluso se han agrandado en la época de esta COVID, pandemia, etcétera, en la que creo que la importancia de la salud mental y la necesidad de contar con un psicólogo ha aumentado. Creo que la gente es más consciente de que esto es muy útil y muy necesario, pero que a la vez hay menor inversión económica o hay menos fichas de deportistas en las federaciones y en teoría hay menos recursos económicos. Entonces, lanzo la pregunta, ¿vosotros habéis sentido alguna vez este miedo o esta duda de voy a poder vivir de esto? ¿O incluso la sentís todavía? Y esto me interesa mucho. Y hago terapia personal y escucho vuestras respuestas. Sí, Laura, a ver, claro que lo vivimos, claro que lo tienes. Y yo te diría, la contestación, creo, voy a poder vivir de esto, depende de la paciencia que tengas y de la prisa. O sea, yo la gente que abandona creo que es la gente de acabo, empiezo con la psicología del deporte y ya, necesito un trabajo con un sueldo único para mantenerme, ¿no? A lo mejor, no sé, bueno, obviamente va mejorando, desde luego en nuestra época era más difícil, bueno, nosotros porque fue una circunstancia especial, pero ni aún así. Entonces dices, depende de la paciencia que tengo. Si tú quieres vivir de esto, entonces dedícale todo el tiempo, trabaja tu manera de empezar proyectos, de abrir proyectos, de tocar, hay que hacer mucho marketing, mucho trabajo de explicar, de muchas veces no cobrar una charla para poder dar a conocer y pueden ir saliendo cosas. Ahora, si queréis hacerlo rápido, bueno, es más complicado porque, claro, cuesta mucho en ese sentido. Y luego, respecto a lo que comentabais también del tema, bueno, uniendo a lo que decía antes Jaume de Guardiola, de Pep, es verdad que cuando tú quitas ese miedo, porque muchas veces tienes miedo a perder el trabajo o a no conseguirlo, y entonces, claro, te coartas. Joaquín nos decía antes que, bueno, que quería que contáramos anécdotas, os voy a contar una personal.
bueno, nosotros salimos del Sporting y después me tocaba a mí ir al Oviedo. Y era un momento de mi vida en el que yo estaba francamente mal, no estaba nada bien, pero bueno, por circunstancias personales. Y entonces a mí me hicieron el presupuesto del Oviedo. O sea, el Oviedo me dijo, queremos que vengas, y entonces yo no me veía capacitada, porque además siempre fue lo que más me costó, y aún me lo sabe, que mi taca siempre es cómo cobramos, cuándo cobramos, dónde cobramos, a quién cobramos, ¿no? Entonces, esa parte que yo creo que nos la deberían de dar en las facultades, y siempre lo demandamos. Y a mí me hicieron el presupuesto del Oviedo, entonces era, ¿cuántas horas vas a dedicar? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuánto cobras la hora? ¿Cuántos recursos necesitas? Y cuando pusieron la raya y pusieron la cifra, dije, imposible, imposible. Esto no lo puedo pedir. Soy psicólogo, esto se lo pagan al entrenador, esto se lo pagan a un psicólogo, no le pagan esto. Pero como no tenía miedo, porque si no conseguía el trabajo me daba igual en aquel momento, yo lo presenté. Y estuve 4 años en el Oviedo. Y fue como, no me lo puedo creer. O sea, si lo llego a hacer yo, ni la mitad de la mitad de la mitad. Y realmente era lo que valía el trabajo, quiero decir. Eso era la valoración de ese trabajo. Entonces, ahí, por ejemplo, a mí me hubiera coartado mi miedo. Como ni lo preparé yo, ni tenía miedo a que me dijeran que no, yo me presenté con mi presupuesto y la persona que lo valoró dijo, perfecto, adelante. Yo recogiendo la pregunta de Laura, de que, claro, a ver, el deseo siempre es poder vivir de esto. Yo lo tengo claro, que siempre he querido vivir de la psicología del deporte, pero también es verdad que si uno quiere vivir de la psicología del deporte, también tiene que escoger un poco su ámbito de actuación, ¿no? Trabajando por tu cuenta como autónomo y buscándote los clientes cada día, pues es muy difícil, es complicado, porque es un trabajo constante, un trabajo comercial, un trabajo, etcétera, ¿no? Por otro lado, sí que se puede trabajar exclusivamente a la psicología del deporte, por ejemplo, trabajando en un centro de alto rendimiento o dedicándote a la formación, por ejemplo, en una universidad. O sea, yo creo que sí que hay ámbitos que recogen, a lo mejor es un trabajo diferente, pero yo creo que sí. Ahora es cuestión de asumir ese riesgo o no asumirlo en este sentido. Y yo en mi caso, yo siempre he tenido que compaginar la psicología del deporte con otra cosa, en este caso con los recursos humanos, en temas de formación de empresa. También he de decir que gracias al deporte, gracias a la psicología del deporte, me he podido vender, por decirlo de alguna manera, en el mundo empresarial, porque el deporte está bien visto en todos sitios, prácticamente en todos los sitios. Entonces tú puedes hablar de decirles, mira, yo he trabajado temas de liderazgo con entrenadores de primera división, de diferentes equipos y tal. Ostras, los empresarios quieren saber cómo lo haces o cómo lo hacen. Porque de hecho el deporte es, ya sabemos que en el deporte hay una gran gama de trabajos. Podemos trabajar en tercera edad, iniciación, en rehabilitación social. En fin, yo pienso que el ámbito es amplísimo, pero cuando lo acotas a alto rendimiento, que es lo que vende, pues dentro del mundo de la empresa te dicen, no, yo también quiero alto rendimiento en mis empresas. Entonces es una manera también de venderlo ahí. Y al final la formación que estás dando tampoco es tan distanciada. Y yo recuerdo a Joan Vives, un gran compañero también nuestro de psicología del deporte, que él decía que era psicólogo del rendimiento. Y me parece muy buena la definición esta, porque también te abre el campo, ¿no? En fin, no sé, era un poco... Yo, Laura... ha habido momentos que sí que he podido vivir de la psicología del deporte, pero la gran mayoría de mi vida profesional la he tenido que compartir con recursos humanos, en este caso, ¿no? Yo, recogiendo la idea un poco, yo creo que al final cada uno tiene que vivir en lo que quiere, en lo que puede vivir, ¿no? Porque a veces no podemos vivir de la psicología del deporte, pero sí que podemos hacer psicología del deporte. Bueno, es como cualquier otro ámbito laboral, ¿no? Ahora mismo, si lo que decía Jaume, si no estás en un centro de alto rendimiento, en un club o en algo más o menos estable, no es fácil. Puede ser, no es fácil, ¿no? Pero al final cada uno tiene que buscar allí donde puede estar, pues yo qué sé, la universidad o otro trabajo y compaginar con psicología del deporte esperando un mejor momento. Pero yo creo que al final lo que se trata es, lo que decía Rosana, es hacer bien nuestro trabajo.
es tener en mente que haga lo que haga, voy a hacer bien mi trabajo, porque eso es nuestra mejor carta de presentación. Y si viene una opción, la que sea, estar preparados para ello. Porque si no estamos preparados, ya podemos tener 1000 opciones que no vamos a estar a la altura. O podemos engañar una vez, pero no 2, seguramente, o no 3. Al final el tiempo y el buen trabajo es lo que te da opciones. Y eso, bueno, el tema de marketing y eso, pues bueno, es muy importante, ¿no? Todos hemos tenido miedo a eso, a perder clientes, que es lo que hemos dicho, a no poder, a no hacer lo que me encanta, me gustaría, pero eso yo creo que nos pasa en cualquier ámbito de la vida, en cualquier profesión, seguramente. El deporte es la cierta inestabilidad que puede tener, ¿no? En ese sentido, por todo lo que conlleva el mismo deporte. Si me permitís, Sí. ya puedo entrar, no sé si se me oye. Hombre, claro que puedes entrar, cuando quieras. Bueno, la verdad estoy encantado, porque yo tenía miedo. Yo tenía miedo a que esta jornada no resultara bien por el tema, pero realmente estoy encantado porque me estoy viendo reflejado muchísimo en mis comienzos y la verdad es que estáis haciendo unas aportaciones fantásticas yo creo que nos hace falta. En el siglo de deporte reflexionar sobre esto. Hay algunos que tenéis más oportunidades, como los de Itaca y otras personas que trabajan en equipos, pero los que trabajan solos realmente estas cosas las llevamos dentro y no sabemos muchas veces con quién compartirlas y con quién expresarlas. Hay una cosa que ha dicho Rosana, que le agradezco porque ha hecho una radiografía perfecta de todos esos miedos, ya que es una mujer con mucha experiencia, de todos esos miedos que todos hemos tenido en algún momento. Pero dos cosas, y soy breve. No olvidemos que somos psicólogos del deporte, y tenemos nuestra ética y nuestro código deontológico. Y además tenemos que trabajamos con personas deportistas. Me ha encantado lo que dijo Laura yo tuve también una nadadora que me ocurrió exactamente lo mismo hace muchos años, y tuve esa dicotomía, esa cuestión ética de a quién atender. Y estaba claro que, como tú lo resolviste también, que es la persona con la que vas a trabajar y la que está pidiendo esa ayuda, no el que paga, sino esa persona. Y después, por añadir un poquitín también al debate, no sé si es miedo o ansiedad. Los psicólogos de todos los más jóvenes, a mí me pasó, tenemos esa sensación de querer hacer cosas, de querer eso que nos están pagando, sea mucho, sea poco, rentabilizarlo. Y entonces muchas veces pues tratamos de intervenir y de hacer cosas porque nos vean que estamos haciendo cosas. Y a veces pues no se trata de hacer mucho, sino hacerlo de calidad y saber convencer y transmitir a los deportistas y sobre todo a los clubes y a las directivas de que nuestro trabajo no es a corto plazo, sino que es a medio y largo plazo. Por lo tanto, no se trata de hacer, nada más llegar, empezar a hacer, sino tomárselo con calma y saber en qué momentos vamos a ser útiles. Termino con esto en el sentido de dos cosas. Decían por ahí que no somos amateurs, que somos profesionales. Me dijo una vez un colega, dice, si vas a decirles a los jugadores lo mismo que le dice el señor que le vende el marca o lo que viene en el as, cállate y no digas nada. Hay mucha tendencia a hacer como si a coger lo que dice el marca. No, nosotros somos profesionales. Los psicólogos hacemos otras cosas. No somos el marca, ni el as, ni el forofo, ni el aficionado. Y eso por una parte. Después, por otra, me gustaría lanzar este debate que ha abierto bien Rosana. Las técnicas psicológicas que aplicamos para mejorar las habilidades que se requieren en el rendimiento y en la competición son técnicas. Y por tanto esas técnicas se tarda mucho tiempo en aprenderlas. Se trata mucho tiempo en automatizarlas y meterlas en el repertorio conductual de los deportistas. Una técnica de visualización, una técnica de autohabla, una técnica de detención de pensamiento. Todo esto no es fácil de un deportista que lleva haciendo su deporte durante muchos años que las integre en su repertorio comportamental. Y pretendemos que lo haga en muy pocas sesiones y en muy poco tiempo. Lo decía Rosana, hay que repetir. Eso es el entrenamiento. La pregunta es, yo que trabajo mucho en bolos, han tirado miles de bolas de una determinada manera. Cuando yo les digo, muy bien, seguir tirando así, pero meter
este aspecto psicológico, este aspecto mental, que os va a venir muy bien. ¿Cuántas bolas más tiene que tirar de esta manera que tú le propones, que no es técnica, que no es táctica, que no es física, sino que es ese punto mental que sabemos nosotros que le va a dar más calidad a su juego? Le va a dar más calidad a su juego y además más tranquilidad al bienestar psicológico de ese jugador. Esta es la idea. No tengamos prisa. Convenzamos a con los que trabajamos de que nuestro trabajo es eficaz, pero esa eficacia hay que también saber evaluarla y saber medirla. Yo creo que estos miedos que todos, sobre todo los más jóvenes, tuvimos y todavía seguimos teniendo, es importante que los compartamos. A mí me está encantando la sesión porque yo creo, lo han dicho también algunos compañeros en el chat, porque yo creo que ya es relajante, es gratificante, nos da bienestar que todo el mundo estamos en estas mismas situaciones. Y me ha alargado ya y muchísimas gracias por la escucha. Yo ahí, enlazando con lo que vienes comentando, Joaquín, como sabéis, voy sacando los comentarios del chat. Carlos Fernández dice el miedo a defraudar las expectativas que el marketing genera sobre nuestro trabajo, ¿no? Parece lo que se decía, en cuanto tienes el psicólogo o psicóloga ya vas a ganar, ¿no? Eso genera una expectativa que, joder, que nos pone un listón alto, ¿no? Fabián Sainz dice que sí, que bueno, que hay que hacer el trabajo, pero un miedo es que no vean nuestro trabajo, ¿no? Las directivas de los equipos no vean una relación entre nuestro trabajo o esperen unos resultados muy rápidos y, bueno, nuestro trabajo es, como dices, a medio plazo, medio largo plazo, ¿no? Y dos miedos de jóvenes. Uno es, dice, en relación a Rosana, dice Daniel Samperio, que dice, bueno, ¿cómo conjugo? Que tiene miedo a cómo conjugar ese rol profesional y no implicación emocional con el deportista, ¿no? Y a la vez hacer que el deportista no entienda que no le doy importancia. Como no me implico emocionalmente, pueda él entender que no le estoy dando importancia, ¿no? Y Juan Frank, que es estudiante, comenta su miedo es a dónde poner un poco el límite a la demanda de trabajo que nos hacen, que muchas veces nos piden dar charlas gratuitas en clubes, pero yo soy profesional. Entonces, pero a la vez esas charlas pueden ayudar a abrirme camino, ¿no? Dónde marcar un poco el límite entre la voluntariedad para abrirme camino como profesional y esa gratuidad, ¿no? Que a la vez me están diciendo cómo vender mi producto, ¿no? Porque al fin y al cabo se trata de vender, ¿no? Pues un poco ideas que se van lanzando, ¿no? No, yo en relación a esto último, por ejemplo, ahora estamos haciendo una charla gratuita, no estamos cobrando nada, ¿no? Pero tampoco, yo por lo menos no lo hago con la intención de vender nada, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que yo pienso que es una estrategia comercial, no pasa nada. Porque no puedes dar una charla gratuita sabiendo que con esa charla te haces visible y te van a conocer clubs o entrenadores y pues adelante. Hay otra cuestión que esto, por ejemplo, nosotros ya lo tenemos más o menos hablado, es que sí que es verdad que todos como profesionales tenemos un precio, que este precio te lo tienes que detallar tú mismo, ¿no? Pues, no sé, hay gente que cobra 70 euros la sesión, otros 50, otros 40 y otros más de 100 euros la sesión, no lo sé, eso ya cada uno es un tema propio, pero sí que creo que tienes que tener un precio ahora. Entonces, si algún deportista te dice, pues oye, es que yo pues voy muy justo y no puedo pagar y tal, pues bueno, yo en tu factura te pongo, mira, yo te cobro 60 euros la hora y te hago un descuento de 20 euros, pero que quede claro que yo tengo un precio. O si yo hago una charla, mira, mi charla vale 300 euros o 100 euros, no lo sé, eso ya, repito, cada uno tiene su precio, ¿no? Y hoy te la hago gratis. Pues bueno, esta charla vale 100 euros y te hago un descuento del 100%. O sea, hacer algo gratis no significa menospreciarse, ni mucho menos. Pero yo creo que detrás tiene que haber una estrategia en este sentido. Y al principio, pues es una manera. Es como si te llaman a la radio. Yo he hablado 1000 veces en la radio, en la tele y tal, y nunca me han pagado. Pero es que yo pienso que hay dos objetivos. Uno, te haces visible y el otro también estás normalizando la psicología del deporte. O sea, yo creo, Jaume, perdón, dime, Laura. por lo que comentas y por lo que creo que ha comentado esta persona del chat, aquí variaría un poco si estás iniciando o ya tienes un bagaje. Sí. Porque si ya tienes un bagaje por el que tú has cobrado por tu trabajo y está quizá confianza, pues no te importa hacer una charla, una intervención, lo que sea,
sin cobrar, y a lo mejor por lo que creo que comentaba, que a lo mejor estoy interpretando, es cuando estás iniciando y todavía no has conseguido quizá una remuneración por tu profesionalidad o por tu trabajo aplicado. Entonces entiendo que aquí quizá el tamaño de esa duda o de ese miedo puede variar en función quizá de la experiencia. Sí. No, lo que pasa es que una cosa es una charla y otra cosa es trabajar gratis. Sí. Que quede claro. Aquello que viene a un club de fútbol, oye, mira, te hago un favor, ven aquí, trabajas gratis y aprendes. Digo, no, lo siento. Eso es otra historia, ¿eh? Eso es otra historia. Yo, desde mi campo, mi experiencia clínica, yo te puedo decir que en los años que han sido muchos, nunca se me ha ido nadie por dinero. Sí he echado yo a gente por dinero, ¿eh? Es decir, gente que yo veía que hacía las tareas y llegaba un momento, somos caros los psicólogos en el campo clínico. Me decía, oye, es que yo de un sueldo no puedo pegar estos picotazos, pero yo veo que era una persona que trabajaba, hacía las tareas, iba avanzando. Yo no le decía aquí, hacía lo que decía Jaume, ¿no? Oye, pues te hago un descuento, pero tú vas a terminar, ¿eh? Ahora, esa persona que entraba y te decía, es que yo tengo una casa aquí, yo tengo un campo aquí, esto no sé qué, no sé cuántos, ay, ¿por qué no me haces una rebaja? Pues mire usted, no, yo le busco otro psicólogo o psicóloga más baratito, ¿vale? Pero esa persona que está avanzando, a mí éticamente no me resultaba decir, pues mira, si no puedes pagarme, aquí se acaba todo, ¿no? Primero por dos razones. Una, porque creo que nosotros por la formación somos unos privilegiados y tenemos que devolver parte a la sociedad, ¿eh? Y también porque si está avanzando, por un lado también te sacas tu rendimiento, porque el boca a boca funciona muy bien, ¿no? A ti como profesional, ¿no? Entonces, eso. No, y otra cosa relacionada a lo que dices. En mi caso, yo no he hecho diferencias si un deportista es un jugador de Champions o es un jugador de segunda B, por decir algo en fútbol, ¿no? Yo les cobro lo mismo. Yo no porque estés en la élite y seas un jugador del primer equipo de un gran equipo, te voy a cobrar 50 veces más. Tú si un jugador de estos va a comprarse una camisa a la tienda, le van a cobrar lo mismo que si me la cobran a mí. No sé si me explico. Otra cosa es un club, ¿no? Un club grande que tenga unos sueldos y que si el preparador físico está cobrando mucho dinero, pues oye, a lo mejor sí que quiero estar equiparable. Pero cuando hablo de consulta privada, cuando me llaman a la puerta, me viene un jugador, oye, ¿tú qué nivel estás? ¿Qué categoría? ¿Cuánto ganas? Sí, pues te voy a cobrar más. No, yo eso no lo hago, ¿eh? Cada uno que haga lo que quiera. Porque entonces también creas, no sé, unas comparativas que no son justas. Y con esto estoy muy tranquilo, ¿eh? Y luego, yo creo que es contraproducente eso, porque Claro. a ti te exigen trabajar gratis para gente que está cobrando unos sueldazos que a lo mejor son clubes modestos, pero mira, tienen al cabo de un año de 30 a 40.000 euros de sueldo o 20.000, y a ti te lo están pidiendo que lo hagas gratis. No, mire usted, descuente 1.000 euros a cada uno de los jugadores y con eso tiene usted para pagar un psicólogo a full time. ¿no? Y aparte que estás desacreditando tu trabajo y tu profesión y tus años de estudio y tus másters y todo lo que tú quieras. Que eso cuesta mucho, ¿eh? Sí. Mucho trabajo. Perdonad, hay otro tema que has hablado, que hablaban de la implicación emocional. Yo creo que si haces psicología clínica, a lo mejor esa implicación emocional sí que la que tienes que gestionar mucho más. Pero yo en psicología del deporte, hombre, la regulo, pero tampoco me escondo. Yo me alegro si a un deportista le van las cosas bien y lo puedo abrazar y no sé. Sí, pero y cuando lo hace mal, Jaume, que el entrenador le grita a los padres, tal agrada, sí. Y tú allí, a perro puesto. No pasa nada. No hay ningún problema. Ese es el tema. Sí, hay que saber también qué imagen das y cómo repercute esa imagen. Pero, yo contestándole, me parece que era Fabián, lo que os comentaba antes, explicándolo antes. Esto va a pasar. Mi actitud va a ser esta. Yo no me puedo dejar llevar por las emociones de la grada, digo, pero muchas veces estás ahí al lado de ¿sabes? Donde están los padres, donde está el entrenador, nuestro sitio en competición es ese. Y claro, están pasando cosas, o sea, se le cae la maza, el campeonato de España, freír gárgaras, ¿no? Claro, se viene todo abajo. Y entonces todo el mundo está disgustadísimo menos el psicólogo, que es como que no va con él la cosa. Y dice, o sea... Laura se ríe, pero... Por eso digo, porque estoy totalmente, porque me siento identificada a esto. Además has dicho el ejemplo este de la maza y en rítmica lo veo totalmente, que al final en 2 minutos... es un segundo. Este año, 2 minutos y medio, 2 minutos y cuarto hacen todo el ejercicio.
Y claro, el hecho de no nos fijemos en el fallo, no vayamos al resultado, vayamos, cuando se cae la maza por dentro te caes tú también. Claro, se te cae el alma, dices. Dices, lo tenías ahí, cierra la mano, sí, pero lo que expresas al exterior, es que me río porque me he sentido muy identificada, Rosana, y creo que era aquí el tema de la implicación, bueno, de la implicación emocional, supongo, no sé si solo eso o también hasta dónde involucrarte con el deportista. No sé si también tenía algo que ver con esto, pero en esto que has explicado 100%. De todas maneras, es que creo que el deporte es muy pasional, al final. Perdón, de todas maneras, también hay que pensar como psicólogos el papel que nuestras opiniones o la opinión de cualquiera puede generar como reforzador o castigador. Es decir, nosotros en una consulta no es una conversación lo que tenemos con un paciente. Hay veces que tenemos que saber callar porque con eso extinguimos conductas y otras veces tenemos que reforzar o siempre se procura evitar y castigar, ¿no? Porque lo que se consigue castigando se puede hacer por otros medios, ¿no? Pero saber el rol que tenemos en la comunicación, ¿no? Y hablando así un poco de la comunicación, Pilar dice una cosa que es muy interesante, que de psicología parece que todo el mundo sabe hablar, porque tenemos un problema, creo yo, bueno, tenemos mucho, ¿no? Pero hay uno que es importante, el lenguaje, nuestro lenguaje está muy popularizado, mientras que el lenguaje médico no lo es tanto. Al médico te dice, tienes una cefalea y dices, joder, ostras, ¿qué cosa tengo? Pues mira, eso es un dolor de cabeza, ¿vale? Sin embargo, hablamos de personalidad, de actitudes y eso lo domina todo el mundo. ¿Cuál es la diferencia, Pilar? Pues que para nosotros una actitud no es lo mismo o una personalidad no es lo mismo que lo que se habla en la calle, en el lenguaje popular, ¿no? Y muchas veces yo aprendí a no entrar a debatir ese tipo de conceptos con gente que me discutía. Conceptos que son profesionales, porque un médico no va a discutir contigo de esto es esto, punto. Lo que pasa es que la gente sí entiende que, bueno, yo puedo hablar de personalidad porque la personalidad que tiene, por esto, lo otro. Mira, hay una pregunta que hace que me parece muy interesante. José Luis Pardo, que debe ser un psicólogo del deporte joven, y pregunta que ¿Cómo comenzar? Sí, pues si me permites, Félix, estaba preguntando que cómo es abordar, dice, la primera, digamos, el primer contacto con el deportista, ¿no? Esto lo tenemos que enfrentar, todos los psicólogos nos hemos enfrentado a esa primera experiencia. Dice, ¿cómo comenzar con el primer deportista? ¿Por dónde? ¿Qué hacemos? Esto me parece muy interesante porque yo creo que todos que hemos empezado nos reflejamos en esto. ¿Cómo fue mi primer deportista? Lo primero decir si ese primer deportista le cobraste o no le cobraste, esa es una de ellas, ¿no? Pero bueno, el otro día precisamente yo estaba con 2 alumnos y estábamos hablando precisamente de esto, los alumnos que han acabado psicología, quieren especializar en psicología del deporte. Y una de las cosas que hablamos fue esta, y por eso, si me permitís, lo primero hay que gastar tiempo en hablar con el deportista, decirle cuál es nuestra orientación psicológica. Hay veces que hay orientaciones que van mejor para el deporte que otras. Entonces, debemos tener bien cargada nuestra mochila, cuál es nuestra orientación en psicología. Yo les digo, yo soy un psicólogo conductista y por lo tanto mi forma de trabajar es esta. Hablamos de que yo no tengo pacientes, tengo clientes, tengo personas activas que tienen que activarse, que tienen que hacer cosas. Y después le tienes que paso tiempo todavía en explicarle qué hacemos los psicólogos del deporte, como decía Rosana y decía Laura, no ofrecemos resultados, pero sí rendimiento. Sí creemos que tu rendimiento deportivo va a mejorar, ¿vale? Y además te vas a sentir mejor, porque vas a saber muchas de las cosas que te van a pasar. ¿Por qué ganas? ¿Por qué pierdes? ¿Por qué te enfadas? ¿Por qué vas a tener miedo? ¿Por qué tienes ansiedad? ¿Por qué te vas a relacionar mejor con unos compañeros con otros si es deporte en equipo? Todo esto hay que gastárselo en esas primeras sesiones. Es decir, le digo a José Luis, así es como se interviene. E incluso las expectativas que él pueda tener.
hay que también saber el deporte en el que vas a trabajar. Esto es fundamental. No es que hayas sido un buen practicante, pero tienes que conocer el deporte, pero no de una forma, no una ligera capa de barniz, no, tienes que tratar de meterte ahí abajo. Tienes que tener su misma jerga y sus mismas dinámicas, sus mismos tiempos. El deporte no es, voy a pasar no sé cuántos test, cuántas pruebas y ya te voy a decir dentro de 15 días. No, el deporte no funciona así. Lo decía muy bien antes David. Y además es muy caro. Es muy caro. El trabajo del psicólogo, si queremos vivir de ello, que todo el mundo hemos coincidido en lo que se ha dicho por aquí, es muy caro, porque son muchas horas. Son muchas horas las que pasas tanto a lo mejor con el entrenador como los deportistas. Y si pones en dinero esas horas es tremendo. Y después también, por ejemplo, yo creo que en esa primera sesión, se ha hablado aquí mucho de dinero, yo dejaba claro cuáles son mis tarifas. Dependía de cuál iba a ser mi tiempo con él, mis horas, si son sesiones semanales, si son quincenales, si son un día sí y otro no. Entonces, todo esto, para que el deporte, eso lo decía, ¿no? Lo decía ya Freud, en sus primeros comienzos decía cómo cobraba él, ¿no? Es decir, el deportista tiene que estar tranquilo de que lo que vamos a cobrarle el psicólogo del deporte es una cantidad que está reflejada en la dedicación, el tiempo, la formación que tú le estás echando a esto. Esto es importante en estas primeras sesiones dejarlo claro. Y que ese deportista, depende claro del nivel de ese deportista, sea un deporte de alto rendimiento, sea un chaval de la iniciación, sea, en fin, cada persona, trabajamos con personas, dije yo antes, es diferente. Yo no tengo una tarifa fija, sino que la varía en función de mi tiempo de dedicación y además tampoco en función muchas veces del tipo de deportista. Hay deportistas que ganan mucho dinero y parece que el psicólogo sí, tiene que ser ahí. Entonces, esto es importante dejarlo claro. Y el conocimiento del deporte es para mí fundamental. Y también la orientación psicológica con la que vas a trabajar, que él sepa, que te conozca, entrar en esa dinámica es fundamental. Y también les dejamos claro que yo le voy a pedir que haga cosas. Lo decía Rosana y lo decía muy bien, y lo repito, las técnicas psicológicas se tardan en aprender, se tardan en meter en nuestro repertorio. Igual que Messi, que es un auténtico monstruo a la hora de tener una técnica tan pulida, tan para parar la pelota, para dar un pase preciso, para hacer una carrera en el momento adecuado, le ha llevado muchísimo tiempo. Bueno, pues una técnica como puede ser que se maneja de una forma 3 sesiones de visualización y ya sabes visualizar. Eso es mentira. Para visualizar hay que entrenar muchas horas, mucho tiempo, y hay gente que no visualiza nunca. Igual que yo, cuando me puse a jugar a fútbol, era incapaz de dar una patada bien dada, por mucha técnica que metiera. Esto hay que tenerlo también claro, no tener ansiedad en que vamos a ser siempre. Hay veces que los deportistas pues, tienen sus talentos y sus capacidades. Entonces nosotros, esto es lo que yo muchas veces, pues, acudiendo un poquitín a José Luis Pardo, sí, pero Joaquín, es que creo que la pregunta de José Luis Pardo era otra, ¿eh? No. Era su primer deportista. Claro. No la primera visita que tienes con un deportista, que es muy diferente. Bueno, yo he entendido que era... Cuando llevas 20 años y te viene un deportista de nuevo, pues más o menos sabes lo que tienes que hacer. Sí. Pero cuando empiezas tú y es tu primer deportista que llega, bueno, pues yo ahí estoy con la expresión cagado de miedo. Sí, pero es decirle cuáles son cómo actuar. Entonces yo te digo cómo dice, con mi primer deporte y con todos los que van viniendo. Sí, pero claro, todo esto que has dicho que me parece genial, ¿eh? Pero ya la experiencia ya te lo va dando. Pero el primer día, ostras, mi primer deportista, es que me estreno. Bueno, quiero quedar bien, quiero... Pero Jaume... Hay que hacerlo. Cuando tú tuviste tu primer deportista, yo no me acuerdo no tuviste una sesión de estas, porque éramos... No. Sí. Éramos los pioneros, éramos los que estábamos inventando estas situaciones. Sí. José Luis, quien será no sé qué, me imagino que esto le vendrá bien. Nosotros no tuvimos que inventarlo. El otro día hablaba con John Ryan y me decía, tuvimos que inventar... Yo le diría... Perdona, Rosana, yo añadiría también que nos acostumbremos también a estar asesorados por otro psicólogo veterano, si queremos, un poco supervisados, que no pasa nada, que no tengamos miedo también a la supervisión, igual que se hace en clínica. Lo que yo le decía a José Luis es esto. Esa primera sesión, que yo se la he tratado de sintetizar, me parece que es fundamental. Y saber tener muy claro
la orientación, la herramienta psicológica que tú manejas. No es lo mismo un psicodinámico que un gestalcista, que un conductista, que un cognitivo, que un, no sé, las cantidades. Y claro, volvemos otra vez a lo de los coaching, claro. Un coaching de estos a decirte estas cosas que te dice, esas frases que no sirven para nada, de autoayuda. Siente mucho y piensa mucho y lo vas a conseguir, por Dios. Si quieres, Dios, puedes. Porque si quieres, puedes. Inténtalo hasta el último momento. No, ¿cómo que inténtalo hasta el último momento? Cambia el objetivo, cambia el objetivo, búscate otro, no llegas, pues espera que bajar el nivel o subirle. Los coaching están haciendo muchísimo daño a la profesión de los psicólogos del deporte. Y hay que decirlo aquí entre compañeros y colegas que estamos debatiendo sobre estas situaciones. Rosana, ibas a decir algo. Sí, iba a decirle a José Luis que yo creo que siempre da más miedo emitir que recibir, ¿no? O sea, el miedo es que le digo, cómo se lo explico, por dónde empiezo. Y yo creo que el orden nuestro de trabajo es primero recibir y luego emito. Entonces eso te tranquiliza mucho en ese primer día con tu primer deportista. Es decir, el deportista viene a ti, con lo cual es el primero que tiene que hablar, ¿no? Entonces es, ¿por qué estás aquí? Claro. Y él te va a decir, necesito, quiero. Y entonces después empieza esa evaluación que hablábamos antes, que lo comentaba Joaquín también, que muchas veces lleva mucho tiempo, porque te puede tocar un deporte que no manejes. Yo cuando vine aquí a Sevilla empecé a trabajar con enganche, que es un deporte con caballos y un carro detrás como el de los romanos, más o menos, ¿eh? Yo no había visto eso en mi vida. Pues me tiré mes y medio haciendo nada, o sea, en los entrenamientos con mi deportista, su entrenador, el caballo en la cancha, y allí, y qué hacéis, y cómo se hace, y esto para qué es, y así por qué lo hacéis, y ahora qué toca, y ahora porque me tuve que empapar de la competición, que son 4 pruebas diferentes, que mi pum chim pum, pues fue mes y medio, quiero decir, yo no moví un dedo hasta después de un mes, que ya sabía lo que tenía entre manos, ¿no? Entonces yo creo que ese primer, aquí tengo un deportista que no es qué le tengo que emitir, sino, a ver, voy a recibir, que me cuente, que me diga, escucho su demanda, sus necesidades, me voy con él al campo, al entrenamiento, no lo sé, ¿eh? Y en todo ese tiempo ya no es el primer día con tu primer deportista, ya llevas, bueno, ya tienes una relación, ya sabes lo que te está pidiendo, porque entre sesión y sesión tú ya te vas haciendo una composición de sitio, ya vas encajando tu trabajo para luego lo que te decía Joaquín de decirle, bien, pues ahora que ya tengo yo información, ahora te puedo decir lo que tengo que hacer contigo, lo que puedo hacer, cómo lo voy a hacer, y luego tú me dices si te interesa o no, ¿no? Estoy muy de acuerdo con Rosana, de hecho, de acuerdo en prácticamente todo. Yo no recuerdo la primera deportista, pero sí de los primeros, y concuerdo en que quizá como consejo o algo que fue bien, lo primero es ir a escuchar. Para mí me ayuda mucho porque quizás es lo que comentaba Rosana de no ponerte a la acción, sino, bueno, la escucha también es una acción, pero escuchar, recibir información, creo que ser sincera contigo misma y con la persona que tienes enfrente, no inventar, dar por hecho, sino que si no sabes algo, preguntar hasta que realmente lo sepas para poder dar una solución. Y quizá al inicio, para poder prepararte igual que a los deportistas, les decimos que lo trabajen en el entreno para que en la competición únicamente sea reproducir. Aquí no creo que sea lo mismo, pero sí sentirte preparada, tener recursos, tener estrategias. Si consideras que ese día pues es la primera vez, no sé cómo voy a estar, pues quizá llevarte un guión, que a lo mejor con el tiempo pues o no lo necesitas o es diferente, pero a lo mejor para el primer día puede ayudar. Y en relación al deporte, si es un deporte desconocido, yo me acuerdo la primera vez que fui a hacer prácticas a salto de pértiga, que fui con Jaume, y él me dijo, lo mejor para esto, si no lo conoces, es que lo practiques. Si no sabes cómo funciona esto de la pértiga, porque no lo conoces, tú pídeles saltar. Y a lo mejor en esto del carro de caballos, no sé cómo se llama, pues a lo mejor, bueno, pues dejadme subir un día, a ver qué sensaciones podéis tener. Yo tenía el tenis un poco abandonado, estoy trabajando con una tenista y he empezado a jugar.
bueno, voy a ir el fin de semana para recordar a lo mejor sensaciones. No hace falta ponerte a hacer todos los deportes de los deportistas que tienes, pero creo que también te puede dar, ayudar a esa empatía y entender mejor al deportista. Laura, lo hice y un perdona. poco... No, que iba a decir que lo que dice Laura es que yo hubo una época bastante larga que yo, deporte que me entraba, deporte que practicaba, y lo hacía a veces a escondidas del deportista. Me buscaba un entrenador, no sé, de tenis, de golf, es que recuerdo que practicaba un montón de deportes gracias a eso, pero era para iniciarme, conocer el vocabulario. Yo incluso si trabajaba con un golfista, pues yo me ponía, no sé, un Lacoste, no sé, una ropa así más de acuerdo con cómo van vestidos ellos. Y si hacías un deporte de montaña, pues me ponía las chirucas y para que te vean también uno de ellos, porque si no eres un bicho raro, ¿no? Pero estoy de acuerdo con Laura, es que además que te lo pasas bien también practicando el deporte que practican ellos. Bueno, depende de qué deporte. Le iba a decir a Laura, hablando de los miedos esos, igual que no puedes demostrar se nos cayó la maza y tal, tampoco puedes demostrar miedo, claro. Pero no veas el pánico que pasaba yo subida en aquel carro cuando íbamos al galope en los entrenamientos y venga, al galope. Y yo aquí, o sea, era pánico lo que tenía porque me daba miedo. Pero entre otras cosas, esta niña había volcado. O sea, empezó a trabajar porque tenía miedo, porque había volcado. Entonces, pero ya sabes lo que ese carro vuelca. Y sabes lo que siente ella también. Claro. Lo que puede sentir ella. Claro. Bueno. Entonces sí que lo hacía. Y en las competiciones, cuando se ponía a calentar, en la pista, al carro a calentar. Y claro, al galope. Y el carro, aquí. Pero había que estar. Y había que estar exactamente con la misma cara de seta que cuando se le cae la maza a la gimnasta. O sea, mira, una manera de entrenar esto, y es una broma, es montarte en una montaña rusa, un Dragon Khan de estos, con cara de póker. Claro. Es broma, sí, no, bueno, yo sobre eso, yo creo que está diciendo algo muy interesante, que es que al final se trata de detectar la necesidad real del deportista. Claro. Y eso lo puedes hacer pues metiéndote en el deporte, observando mucho o lo que sea, pero le tienes que dar a ese deportista lo que realmente necesita. No es ir con tu bandeja, con tu lista de técnicas y voy a meter a todos igual, ¿no? Porque no, hay que ver. Y eso forma parte del trabajo del psicólogo, de invertir un tiempo en observar dónde está la necesidad real, ¿no? Y eso, si conocemos el deporte, mejor, pero si no lo conoces, pues tendrás que buscarte la vida para detectar necesidades y ser honesto con tu deportista y decirle, oye, que yo llego hasta donde llego, yo sé mucho de psicología, o espero saber con esta corriente psicológica, si queréis, como decía Joaquín, pero el deporte conozco lo que conozco, pero tú conoces el deporte, infórmame. O sea, le voy a sacar información a ti. Yo iba con una grabadora y con un blog. Si me permitís. Todo el entrenamiento, tomando notas y con la grabadora porque claro, te explican, mira, esto es tal, una cantidad de palabras además del mundo del caballo, porque claro, hay deportes que más o menos fútbol, aunque no hayamos jugado todos, vimos, pero claro, hay deportes que lo que hablabais antes, que no viste en tu vida, ¿no? Y entonces yo, si no lo grababa o no lo registraba, llegaba a mi casa y se me olvidaba. Entonces, claro, luego llegas y tienes que pasarlo a limpio, montarlo, ponerlo en pie, y trabajártelo y leer sobre ese deporte y al día siguiente, insisto, volver a vivirlo, a subirte al carro. Creo que Félix tiene quiero introducir una pregunta que está haciendo un compañero. Bueno, con respecto a lo del primer deportista, yo entiendo que aquí la academia impera evaluación, la metodología de evaluar. Cuando viene, empieza a instaurar los pasos que se establecen en un sistema de evaluación. M. Jean-Pierre Valdez plantea una situación relacionada con el compromiso ético y la confidencialidad que le genera inquietud, miedo, que es como compaginar cuando a él le piden la evaluación de un deportista y luego el entrenador va a utilizar esa evaluación para ponerlo o no ponerlo o manejar esa información, ¿no? Cómo gestionar ese dilema. Y bueno, quizás empezar un poquito por ahí, voy viendo más que han salido más preguntas así de golpe. ¿Cómo gestionar ese dilema ético que a él le inquieta? Yo sobre eso, yo creo que al final se trata de ajustar expectativas al principio. Es decir, a mí me ha pasado en un club, por ejemplo, que realmente
estás ahí como psicólogo y te vienen, oye, mira, que a este jugador le pasa esto. Bueno, y la otra es, yo he leído en internet que para tratar esto hay que hacer esto. Y yo, oye, espérate, que tienes un psicólogo, pues vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Y hablas con el deportista, llegas a unas conclusiones y cuando acabas de hablar, pues te preguntan, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué te han dicho? ¿Qué podemos hacer? Y digo, oye, espérate, ¿no? Porque tú tienes un compromiso ético ahí, tienes que hacer algo con el deportista y necesitas esa confidencialidad. Eso cuando trabajas con un equipo, pues lo dices antes. Intentas ajustar esas expectativas antes, ¿no? Yo creo que va por ahí y no es fácil, ¿eh? De hecho, otro tema que lo planteo y si que lo comentamos después, que a mí me resulta complicado también, es cuando, por ejemplo, te llaman a medios de comunicación y te hacen hablar sobre un equipo o un tema concreto. Uno de los miedos que tengo es cómo tú hablar de psicología realmente, con la información que tienes, con un lenguaje de la calle y que al mismo tiempo sea útil y cumplas con tu código deontológico, ¿no? O sea que estaría un poco relacionado. Yo lo dejo ahí, si queréis después lo comentamos. Yo en cuanto a la evaluación, lo que quería decir es que depende de para qué se hace la evaluación. Si, por ejemplo, yo en cierta ocasión colaboré con una selección nacional que quería hacer una evaluación de los deportistas que querían seleccionar. Pero bueno, ahí está claro, hay un contrato psicológico y el deportista sabe que esa evaluación va a ir a un seleccionador para que tome una serie de decisiones. Y eso tiene que estar escrito, firmado y reconocido, ¿no? Y otra cosa es la evaluación que tú puedas hacer tú como psicólogo. Le puedes pasar un POMS, le puedes pasar a una serie de evaluaciones que existen, además a nivel de test y tal, pero a lo mejor estas evaluaciones son para ti, no tengo por qué compartirlas. O si las comparto, yo puedo dar mi interpretación. Pero yo creo que es un tema o yo qué sé, o si haces una evaluación con un niño, pues hasta qué punto yo esta evaluación se la tengo que pasar al padre. Pues a lo mejor ese niño me da permiso, sí, pero si es para mí no tengo yo por qué compartirla, porque es un recurso que a mí me ayuda a trabajar después con él, ¿no? No sé. Y luego el tema de la prensa, sí que es verdad lo que dices, pero yo cada vez lo tengo más claro. A mí si me preguntan por alguien, yo les digo que lo siento, pero que no. Digo, yo si quieres te hablo de cómo se puede trabajar la psicología del deporte en general, cómo es importante la concentración, la cohesión, etcétera, pero vamos, yo ya no tengo dilema en esto, de verdad, ¿eh? Lo corto rápido. Oye, ¿cómo ves a Menganito? Digo, no lo sé, chico. Incluso cuando te preguntan de gente que ni conoces, digo, yo qué sé, si no lo conozco. Pero creo que hay que divulgar la psicología, eso sí, ¿eh? Hay que hablar y hay que divulgar la psicología. Y los periodistas no te dicen nada al final, ¿eh? Ya, lo que pasa es que yo lo que dices tú, Jaume, con la prensa, lo que hago es intentar llevármelos a mi terreno. Es decir, Sí, exacto. Es decir, no vas a hablar, yo digo, mira, con un deportista con el que trabajo yo no puedo hablar, pero con el que no trabajo tampoco puedo hablar porque no tengo la información y tampoco es ético. Lo que sí que puedes dar una visión más o menos general. Mira, podemos intuir que si ocurriera esto, pasaría esto, aunque no lo sabemos. Por ahí va un poco, ¿no? Aunque no es del todo así, ¿eh? Pero va un poco por ahí. Porque al final, si no les das algo útil, pues no te llaman. Pueden llamar a un coach que tienen aquí al lado de casa y a saber lo que les cuenta, ¿no? Pero ya se apañará al coach también con lo que digas. Que... Ya, pero quiero decir... Como ellos no tienen código deontológico y pueden hablar de quien quieran. Claro, sí, no, está claro. Yo insisto en el tema de la confidencialidad con dos matices. Primero, nuestro código deontológico de psicólogos nos impide decir las personas con las que trabajamos y mucho menos desvelar algunas de las características psicológicas. Eso ya sería... otra cosa es que el propio deportista, y esto cada vez afortunadamente se está viendo más, dice el nombre del psicólogo con el que ha trabajado. Le agradece que ha trabajado, el buen trabajo que ha hecho. Esto es un matiz muy importante para nuestra visibilidad. Cada vez son más los deportistas que manifiestan que trabajan con psicólogos, incluso dicen su nombre y lo que les ha ayudado. Esa es otra vertiente donde nosotros no debemos intervenir porque es el propio deportista el que lo dice. Y también en el trabajo de esos primeros contactos con el deportista, pues está el decirle que nuestro código nos impide desvelar el trabajo con quien trabajamos. Si él no te permite decir su nombre, por mucha visibilidad que queramos dar a nuestro trabajo, no se debe hacer. Otra cosa es que lo diga él. A mí estas dos cosas me han ocurrido. Otra variable que también es interesante que conozcamos es cuando se trabaja en un club. Cuando se trabaja en un club se te ve por allí y enseguida vienen los deportistas,
los periodistas y te dicen que qué estás haciendo. La figura del psicólogo todavía pues tiene esa carga mediática para muchos deportistas. Entonces ahí también, como decía muy bien David, pues hay que saber manejar esa situación, de decir sin decir cuál es el trabajo que está haciendo en general, pero sin tampoco. Y aquí hay otro matiz también importante, y es una vez trabajando con un ciclista profesional de Tours, él estuvo corriendo con una enorme depresión, corriendo un Tour de Francia con depresión importantísima. Esto lo reveló después. Y decía que es que él no podía y que no le gustaba ir a los psicólogos porque como su club de ciclismo se enterase de que él tenía un problema, entonces posiblemente no le iban a renovar el contrato o le iban a rebajar su contrato económico. Mientras tenemos que preocuparnos mucho, y esto es un trabajo que estamos haciendo también desde la Federación Española, es que el deportista, el club que lleva, que contrata a psicólogos, no es un deportista enfermo, no es una persona enferma, no es un club con problemas. Este mensaje muchas veces nosotros mismos inconscientemente le lanzamos. Hay un problema y llaman a un psicólogo. No, el psicólogo resuelve problemas, pero también, como ha dicho antes Jaume, mejoramos el rendimiento individual y colectivo. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Nosotros no vamos a... no sé si estos ejemplos que he dicho son válidos. Es decir, no trabajamos con personas que tienen enfermedades. Pueden aparecer situaciones dentro del trabajo, pueden hacer alguna, y nosotros tenemos también la capacidad de derivar. Encontramos casos, como decía antes Laura, ¿no? Problemas graves de trastornos de la alimentación, anorexias, bulimias, todo este tipo de situaciones, pues a lo mejor no tenemos esa capacidad y hay que derivar. Pero es cierto que debemos intentar por todos los medios mantener la confidencialidad, que sean los propios deportistas lo que lo digan, porque esto sí normalizará la figura del psicólogo, no como personas que trabajan con deportistas que tienen dificultades. No tienen dificultades personales, lo único que pretenden es que su rendimiento, los aspectos mentales y los aspectos psicológicos mejoren. Esto es muy importante. Y no olvidemos qué es lo que nos va a diferenciar de todo ese intrusismo: nuestro código profesional, nuestra ética, nuestra formación psicológica. Yo siempre lo digo, yo llegué a la psicología del deporte desde el deporte. Fui entrenador durante 40 años, pero soy psicólogo, eso está claro. Y mi ética y mi formación psicológica está por encima de esta situación. Yo, Joaquín, por si os vale, yo siempre tengo una frase que digo que nosotros trabajamos con personas normales que tienen que afrontar situaciones que no son normales. Y lo que les ayudamos es a gestionar esas situaciones. Pero son personas normales como todas. Y si hay una patología, porque el deporte de alto rendimiento, cuidado, no otros a lo mejor, pero el deporte de alto rendimiento no es sano, ni física ni mentalmente. Por lo tanto, también hay que tener ahí un equipo de colaboradores ajenos a, no sé, más psicólogos clínicos o psicólogas clínicas, no sé. Ahí se está planteando, Cristian, Sargena, un intercambio de información ahí en el chat entre Cristian, Pilar, Antonio José, sobre el espacio físico, dónde atender al deportista en el espacio físico, qué espacio utilizar, el despacho, la cancha, las gradas, el campo. Un poco andan ahí perdidos, ¿qué opináis? Yo donde puedo. No sé qué opináis los del resto. Y depende de la necesidad en cada momento. Yo, por ejemplo, si el deportista es privado y viene al despacho, pues si estás en un club, en el club, el sitio es allí. Si es en tu despacho y viene al despacho, la primera sesión obviamente lo recibes en el despacho, pero luego lo que hablábamos, probablemente necesites ir a su entrenamiento, depende de la necesidad. Yo creo que te lo marca el tipo de trabajo que tienes que hacer. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo prefiero trabajar en pista o en cancha o en campo, pero a veces puedes o no puedes. Y yo ahora mismo utilizo un montón el Zoom, ¿no? O videoconferencia, antes del Skype, ahora el Zoom. Bueno. Porque al final, para hablar, prefiero vernos cara a cara, pues en un espacio deportivo. Es que a veces, por ejemplo, al despacho privado vienen deportistas que te dicen, es que no quiero que mi entrenador se entere o que mi seleccionador se entere. A mí me pasó con una deportista de selección española.
Decía, es que mi entrenador dice que si un deportista va al psicólogo no está preparado para estar en la selección, con lo cual, claro, ya tenía vetado toda la parte del entrenamiento, no podía verla. Bueno, pues entonces tienes que trabajarlo desde el despacho. En este caso, iba leyendo el chat también paralelamente a Joaquín y a Félix, lo comentaba también por si no tenía despacho propio y necesitaba hacer una sesión más individual o más apartada, que si al aire libre o en otros momentos nos parecía bien. Yo, por ejemplo, soy gallega, pero vivo en Barcelona hace años y trabajo con personas de Galicia también, con algunos clubes que veo de vez en cuando, a veces a distancia. Y cuando vamos allí, hacemos jornadas y trabajamos y tengo que hacer un trabajo más individual, en este caso es un polideportivo, un pabellón con diferentes lugares, pero a la falta de despacho lo hacemos en cualquier otro lugar, asegurando pues, esa intimidad o lo que podamos necesitar en ese momento con alguna deportista o algún deportista concreto, y a mí me parece correcto y que siempre ha ido bien. No sé qué opináis los demás. También pienso... Perdona, Félix, no, quería recordar al malogrado Jaume Cruz, ¿no? Que en paz descanse, que hacía la diferenciación de los psicólogos con chándal o los psicólogos con bata. Entonces, yo soy más partidario del psicólogo con chándal, aunque estés en un despacho, ¿eh? Ahora, por ejemplo, llevo mi chándal, pero más dar esa imagen también de que eres psicólogo del deporte. Perdona, Félix. No sé. Sí, no, en relación a eso también, ¿no? Tener en cuenta la dificultad de generalizar la conducta que tienes que trabajar. Es decir, si tú en un despacho puedes hacer el entrenamiento en esas competencias, esas habilidades, y luego es fácil que el deportista lo aplique en el campo, pues estupendo. Claro, pero hay veces que hay que ir al campo a ayudarle a que generalice ahí. En la clínica pasa igual. Yo he hecho consultas a agorafóbicos, he ido a la puerta de su casa y hemos hecho las sesiones clínicas en la calle. La evaluación la he hecho en el despacho, pero luego a la hora tenía problemas de generalización y iba a recogerla y trabajábamos la generalización, la validez externa de ese entrenamiento directamente en la calle, ¿no? Entiendo que quizás eso un poco también te lo va dando la experiencia, ¿no? Sí, yo creo que también, si me permitís, hay que también saber distinguir entre deportes individuales y deportes colectivos. Y también el otro matiz sería las diferentes niveles o grados de intervención. Puede ser un asesoramiento psicológico, puede ser un consejo psicológico, puede ser un entrenamiento mental, entrenamiento psicológico con entrenadores. Si hay un entrenador, pues hay que trabajar, que es otra de las dificultades, de las situaciones, que es trabajar en equipo. Trabajar con el entrenador, trabajar con los especialistas, entrenadores de porteros, entrenadores de especialistas, pero si hay un entrenador y estamos en contacto con él, pues muchas veces los entrenamientos psicológicos, que es mi línea de trabajo, deben estar integrados, ¿no? Deben estar integrados con los elementos técnicos y elementos tácticos. Yo con jugadores de bolos voy a la bolera y como no tienen entrenador, pues trabajo con él, me pongo al lado de él y va integrando los aspectos, las técnicas que yo quiero que vayan introduciendo en su trabajo técnico-táctico, pues estoy ahí con él y se voy diciendo. Otra cosa es que haya un entrenador. Me pasó con una corredora de atletismo de 800 metros que tenía su entrenador. Yo iba a la pista de atletismo, pero el entrenador era el que la entrenaba. Yo simplemente, trabajando con él, pues decíamos algunos aspectos que teníamos que trabajar, el aspecto psicológico, el aspecto mental, pero era él el que llevaba un poco. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con Rosana y con la mayoría, que hay que trabajar en el medio donde él realiza su trabajo, porque tenemos esa posibilidad que no tienen otras especialidades de la psicología. Ahora bien, si es un consejo psicológico, una asesoría, bueno, pues a lo mejor pues el despacho es el sitio más adecuado, como decía Félix, en algún lugar, o Laura, un lugar íntimo, un lugar donde estemos bien. Pero mi orientación psicológica en entrenamiento es esto. Primero, si es un deporte individual que no tiene entrenador, entonces ahí podemos hacer esto. Pero si tiene entrenador, hay que siempre estar en colaboración y trabajando en equipo con el entrenador. Esto es
Y muchas veces tienes que adaptarte a donde el deportista esté cómodo. Los mayores me oísteis contarlo 40.000 veces porque lo conté muchas veces y creo que lo tenemos hasta escrito, pero por si acaso los jóvenes no me oísteis. Cuando nosotros empezamos en Mareo, no había despacho para los psicólogos, obviamente, y siempre contamos que hacíamos más pasillos que los de televisión, o sea, porque era donde estábamos, en el pasillo de vestuarios, en los campos de fútbol y demás. Y al tercer año, al cuarto, no me acuerdo en qué año, se les ocurrió a la directiva la feliz idea de que, oye, los psicólogos no podían estar así, hay que poner un despacho, y nos pusieron un despacho en la primera planta, que era la sala de trofeos, y no venía nadie. Y nosotros tampoco queríamos estar allí metidos en un despacho, que dices, yo tengo que estar abajo en los campos. Y claro, y los deportistas al psicólogo no venían, no iban a subir a la primera planta, que además era la planta noble, porque era donde estaban los despachos de los directivos y tal, porque eso era salir del barro, ¿no? Digamos, salir de donde se entrena. Entonces, y además si subes arriba, todo el mundo sabe que vas al psicólogo, porque no había más que nuestro despacho y las salas de directivos que no trabajaban por semana, que era para los fines de semana y demás. Mientras que si tú estás en el pasillo de vestuarios o con ellos en el campo, desde que subes del campo al vestuario, que es larguísimo, pues te van contando. De la que salen del vestuario, de la que salen del gimnasio, ay, oye, quería comentarte una cosa, y allí, a pie puesto en el pasillo, y ahí te la cuentan. Y entonces luego puedes decirle, oye, pues si te parece, mira, mañana quedamos y vienes y hablamos tranquilamente y tal. Pero arriba esperar haciendo así mientras el deportista viene, los deportistas, por ejemplo, en esa situación, ¿no? Entonces, aquello que podría parecer como darle un estatus a la figura del psicólogo, ya tienen despacho, en realidad nos estaba interfiriendo el buen trabajo que necesitábamos hacer y que, claro, nos íbamos para abajo, estaba vacío el despacho. Sin salirnos del tema de los miedos, pero este también puede ser más que un miedo, una preocupación, ¿no? De dónde atender a nuestros deportistas. Una pregunta que habla en el chat ahora, fijaos un momento, pone Carlota, y si el entrenador no pone de su parte para colaborar contigo, te dificulta el trabajo. Yo en eso sí que me ha pasado alguna vez el miedo a no ser útil, ¿no? En ese sentido. Es decir, por ejemplo, me pasó una vez que entré en un equipo de fútbol con un entrenador, echan al entrenador, yo aguanto, no sé cómo aguanto, y yo estaba trabajando con el entrenador y con los jugadores y tal, y bueno, y busqué la manera de seguir trabajando, ¿no? Porque tenía una buena relación con los jugadores y tal, y que pensaba que podía ser útil. Al principio continué, depende del entrenador, pero el entrenador no quería trabajar conmigo. No, lo que le decía pues, pasaba un poco. Y de hecho me echaron al final, porque pensaba que no era útil, ¿no? Los jugadores sí que lo pensaban, pero el entrenador no lo pensaba. Y yo creo que es un miedo que también tenemos que manejar en ese sentido. El no ser útil, no poder integrarnos en ese equipo de trabajo, en ese entorno. De hecho, hay muchos deportistas ahora individuales que tienen su equipo de trabajo. Tienes que poder adaptarte ahí, hablar su lenguaje, eh, entender sus entrenamientos, vestir de manera adecuada o no hace falta. Yo he ido a trabajar como estoy ahora, en deportes de cancha, pero creo que mi rol está claro. Si vengo de otro sitio, pues a lo mejor no puedo cambiarme, yo qué sé, ¿no? Y eso también es una cosa que está ahí, que yo cuando tengo que trabajar me lo planteo a mí mismo, digo, a ver cómo voy a ser capaz de ser uno más en ese equipo de trabajo. Y eso a veces... A mí, en relación a lo que comenta David y Carlota, a mí me ha ocurrido comenzar a trabajar en un club con el personal, el staff técnico, los entrenadores, entrenadoras, y que un tiempo después me dijeran, ¿sabes qué? Mejor ya no trabajes más con nosotros, trabaja directamente con los deportistas. Les digo, y les, bueno, preguntando, decían, es que esto es mucho trabajo para nosotros no tenemos tiempo ni ganas de modificar nada de lo que ya hago, por tanto, a partir de ahora empiezo a trabajar con nuestros deportistas que cuando has trabajado con ellos veo que están mejor. Claro, este de hecho era un miedo que también tenía apuntado. Cuando luego trabajas con esos deportistas y dicen esto está muy bien, pero es que el entrenador o la entrenadora echa por tierra, digamos, todo ese trabajo, cuando todo no va en conjunto. Si en este caso la demanda, aquí yo creo que ya depende de quién sea la demanda del objetivo que haya, pero creo que es una duda que ha compartido Carlota y David que yo sí que he vivido y que creo que está ahí o que puede estar ahí. Bueno, nos quedan pocos minutos ya, unos 10 minutos para las 12.
no sé si podíamos empezar ya a hacer un poco de conclusión. Yo lo que quería comentar es que la palabra miedo a veces da miedo, pero yo creo que el miedo es muy útil. El miedo nos ayuda a prever, nos ayuda a formarnos, nos ayuda a estar informados, nos ayuda a compensar todos esos miedos, toda esa lista de miedos que han aparecido por aquí, ¿no? Y yo creo que el problema es, lo que nos tiene que dar miedo es a no tener miedo. Y lo digo para positivar un poco, ¿no? La palabra esta, por eso al principio yo decía más de reconvertirlo en lo que es preocupación, incertidumbre, etcétera, que va a estar ahí siempre. El deporte es incertidumbre pura y dura. Y bueno, simplemente quería reflexionar un poco sobre esto, ¿no? Sí, yo por ir así en esta línea que has comentado, como de ir cerrando, sacando conclusiones, un poco lo que comentó antes Joaquín, yo creo que el hecho de habernos sentado hoy aquí a hablar, el mero hecho de haber podido expresar tanto por el chat como verbalmente lo que sentimos o estos miedos que compartimos, ya ha sido terapéutico. Ya ha hecho que poner en boca o en voz alta los miedos, pues nos hayamos puesto en modo proactivo y activo. Pues ¿qué voy a hacer para ellos? Si no somos conscientes de que los tenemos o están ocultos, creo que esto cuesta un poco más. Entonces, bueno, y a veces esto, mal de muchos, pues mira, el saber que no eres la única persona en el mundo a la que le pasa eso y que compartes este punto de vista con más profesionales, pues también puede ayudar a quitarles un poco de importancia. Entonces, por mi parte, esa conclusión y muy contenta, la verdad. No, y perdonad, es que es un tema que nunca se habla, porque vamos a los congresos, jornadas y tal, y solo se hablan los éxitos, ¿no? Sí. Y era más que nada hacer una propuesta de un trabajo más introspectivo. Sí. Bueno, no me enrollo más. Incluso decirle... perdón. Bueno, Rosana, habla. Rosana. No, incluso decirle al deportista en un momento dado que yo creo que... Bueno, Jaume me oyó una vez decir esto y mis compañeros me dijeron, pero tú le dices eso, si cuando no sabes todavía qué le está pasando, qué pasa. Entonces te preguntan, ¿pero qué me pasa? Y dices, no tengo ni idea. Y me dijeron una vez, ¿pero tú le dices eso? Y digo, sí, déjame que ya te diré, cuando yo sepa lo que pasa, ya te lo diré. O sea, déjame ese tiempo del que os hablaba antes, que necesito todavía datos. No, esto no es una bola de cristal, de repente llego, te cuento en una sesión lo que tal, y al final de la sesión es, ¿qué me pasa? No tengo ni idea, no lo sé todavía, ya te lo diré. Bueno, yo creo que al final, como conclusión un poco, es que los psicólogos somos personas que normalmente nos apasiona nuestro trabajo, ¿no? La psicología, y queremos hacerlo muy bien. Y eso puede ser bueno o puede ser no tan bueno, porque al final hay que gestionar todo eso. El poder, buscar la manera de funcionar como podamos, ¿no? Y compartir los miedos, a ver, yo creo que muchos lo hemos hecho con nuestros colegas, hablamos y tal, y al final hay un proceso también de autoconocimiento que te hace que tú funciones mejor como profesional de la psicología. Y eso tiene que ver con poner los pies en el suelo, el mirar qué es lo que está pasando y sobre eso buscar las mejores soluciones, ¿no? Algo que yo le digo a mis deportistas, pues también para nosotros mismos. Y al final esto es un proceso que vamos a ir mejorando todos y que al final se trata de hacerlo lo mejor posible. Esto para mí ha sido un placer estar aquí, la idea fue muy buena en su momento, es una idea que igual se puede repetir y seguir hablando, igual con algún, trabajar situaciones igual más concretas, ¿no? De un miedo concreto y a ver entre todos cómo lo podemos solucionar, eso como idea. Y nada, eso. Félix, haces tú y cierro yo. Félix, Bueno, no sé si hay alguna cosa a destacar del chat. decir, bueno, que la gente está comentando que les está ayudando a aclararse un poco, que sus miedos que ellos tenían, que pensaban que eran suyos, solamente ve que todo el mundo los pasa, que los miedos de los que se habla están bastante generalizados, de la misma forma que se manejan las expectativas o se intenta manejar las expectativas en el deportista, los técnicos y tal, también tenemos que aprender a manejar nosotros, las nuestras propias, como psicólogos, como profesionales. Y bueno, pues en general agradecen las sesiones como la que se ha planteado. También por lo que decía Jaume, ¿no? Que siempre se cuentan los éxitos y no se suelen contar los fracasos. Y parece que el que cuenta siempre tiene éxito, ¿no? Y eso no es cierto. La mayor parte normalmente no son éxitos.
Joaquín. Yo no sé si ya quedan 5 minutos, ya casi es el cierre. A mí se me quitó el miedo que tenía al principio, realmente por los comentarios que ha hecho Félix y que yo también he estado leyendo en el chat, todo el mundo parece que ha estado muy contento. Hemos estado 2 horas y yo voy a hacer simplemente una valoración cualitativa, no cuantitativa, de la cantidad de cosas que aquí se han dicho. Pero yo creo que la Junta Directiva de la Federación, menos Laura y Rosana, Rosana sí, somos personas que llevamos más de 20 y tantos y 30 años en psicología del deporte. Fuimos un poco pioneros y tuvimos que estas cosas pues aprenderlas de forma autodidacta. Algunos de los jóvenes que están en la sala, pues ya nos hubiera gustado a nosotros que alguien nos hubiera contado cosas como aquí se han dicho por Laura, por Rosana, por David. Entonces, a mí me ha encantado y yo creo que esto nos obliga a la Federación Española pues a hacer otra sesión más hasta que podamos juntarnos, o varias sesiones más, hasta que podamos juntarnos en el Congreso, al cual estáis todos invitados en marzo de 2022, en principio, y también pues a los que no pertenecéis a asociaciones autonómicas, pues que tratéis de contactar con la asociación autonómica de vuestra comunidad y apuntaros, porque ahí pues tendréis un foro de debate, de intercambios, como aquí se ha dicho. Si tuviéramos que, como está grabado, pero la cantidad de aportaciones que ha habido de todo nivel, desde las dudas, los miedos, cómo combatirlos, cuáles son las experiencias que todos hemos tenido, que se han ido teniendo de la primera intervención con un deportista, cómo trabajarlo, en fin, yo creo que se han dicho una cantidad de cosas muy, muy importantes, muy desde el mundo aplicado, desde la experiencia y desde la sinceridad. Por lo tanto, yo creo que con esto me quedo y realmente pues nos anima a la Junta Directiva pues a intentar hacer alguna experiencia más. Hemos estado aproximadamente, yo he estado contando, pues 90 y tantos psicólogos del deporte, o si no todos psicólogos y estudiantes de psicología de diferentes países y diferentes comunidades autónomas. Por lo tanto, no me queda nada más que agradeceros muchísimo que hayamos estado aquí, que hayamos compartido, que hayamos debatido y que hayamos sobre todo pues aprendido y pasárselo bien, que es de lo que se trata en estos tiempos, de pasarlo bien y ser felices. Yo no sé si ya cerrar con este agradecimiento y si os pediría que ahora pues que si encendéis todas las cámaras, pues nos despidamos haciéndonos algún gesto, alguna sonrisa para marcharnos contentos y alegres, ¿no? Así que pues muchísimas gracias. Y desde la Federación animaros a que os asociéis a las asociaciones autonómicas y que en la Federación pues tenéis todo el apoyo que nosotros podamos darlo como profesionales de la psicología. Muchísimas gracias, buenos días y ser felices. Adiós. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Muchas gracias, súper interesante.